Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Estamos viviendo cosas asombrosas, cosas que jamás pensamos que íbamos a vivir, situaciones en las que se está replanteando los fundamentos mismos, ya no de la democracia, del Estado de Derecho y tal, no, de la propia civilización. Lo que ha pasado este fin de semana con la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, echando pestes de la presunción de inocencia, es algo impresionante. Es algo que jamás podíamos haber imaginado. Al menos, en fin, digamos en un régimen no de guerra civil, aunque tal vez estemos en un régimen de pre-guerra civil o al menos de guerra civil larvada. Es extremadamente importante, verá usted, la presunción de inocencia, es decir, esa idea de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y que la carga de la prueba ha de recaer en el que acusa y no en el acusado, no es, como ha dicho alguien por ahí, un pilar esencial de los sistemas democráticos, que también es sobre todo un pilar esencial de la civilización. La idea de que el acusado es inocente hasta que alguien pueda demostrar que es culpable se remonta al derecho romano, se remonta a Ulpiano, se remonta a Trajano. La idea de que el acusado tiene derecho a ser escuchado antes de ser condenado está en las leyes de Isabel la Católica y está en las leyes de Burgos también, está en las leyes de Indias. Estamos en los principios del siglo XVI. Que es una cosa muy importante, la civilización se construye sobre eso, ¿no? Por el contrario, nuestro gobierno en lo que está es en que la presunción de inocencia no puede prevalecer sobre el testimonio de mujeres jóvenes que acusan al poderoso. ¿Por qué no? Si es de repente una mujer joven que estudia, imagínese usted, manicura, que acusa a Pedro Sánchez de haberla violado, ¿ese testimonio de mujer joven que acusa al poderoso vale también? ¿O aquí sí que funciona la presunción de inocencia? No es solo una cuestión de frivolidad, es algo mucho más serio. Que la casta gobernante de un país no crea que la presunción de inocencia es algo inviolable, es extremadamente grave, porque no fue solo María Jesús Montero, luego fue la ministra Redondo, que ella dice que es jurista, ¿verdad?, la que incidió en la misma idea, aunque fuera de una forma un poco más moderada. ¿Sabe usted quién fue quien dijo que más valía que pagara un inocente 100 inocentes antes de que escapara un solo culpable? La pasionaria. Es una lógica que solo cabe en el totalitarismo. Es una lógica que solo cabe en un poder que se considera legitimado para exterminar al enemigo, o sea, a usted, a mí, a todos. Esta gente es un peligro. Hay que echarlos cuanto antes y ya no es solo una cuestión de supervivencia política, empieza a ser una cuestión de supervivencia personal. ...21:48, 20:48 en Canarias. Hoy hablaremos de estas cosas y de otras muchas. De momento le hago un breve avance. Titulares. Bueno, que María Jesús Montero, oiga, es increíble. O sea, de verdad, jamás pudimos pensar que íbamos a tener un gobierno que dijera que la presunción de inocencia tiene que ser algo secundario, subordinado a una cuestión ideológica. ¿Usted se da cuenta de lo que esto significa? Todavía no. Ya verá lo que pasa en los próximos días. Vamos a hablar del orden del mundo, porque si se fija usted, toda la atención de la prensa está puesta en que Trump pone aranceles como si fuera un señor muy malo que pone los aranceles para castigar al mundo, ¿no? Bueno, todo es mucho más complicado. No digo que los aranceles sean buenos, unos sí y otros no. Lo que me interesa es subrayar cómo está cambiando el mundo en muy poco tiempo, en muy pocas semanas, y aquí todo el mundo está jugando ya en el nuevo tablero, menos la Unión Europea, que sigue jugando, nadie sabe muy bien dónde. Lo veremos. Tenemos que ir necesariamente a la cuestión del Valle de los Caídos, que la mayor parte de la prensa ha omitido, pero que es muy importante lo que ha pasado este fin de semana allí.
donde miles y miles de personas han acudido hasta el punto de que hubo que hacer 2 misas. Las colas eran kilométricas literalmente. Está viendo ustedes las imágenes, y a nadie en Patrimonio, por supuesto, se le ocurrió abrir las puertas grandes para que pudiera pasar todo el mundo. No, allí a fastidiar al fiel. Hoy era el principio de la reunión plenaria de la Conferencia Episcopal, y fuera del edificio de la calle Añastro ha habido concentraciones de fieles para pedir a los obispos que se pronuncien. Pues no se lo han pedido de malas maneras, que la gente que iba con estampitas, para que rece por el valle, ese tipo de cosas. Hasta donde sabemos, y hasta ahora, la única que ha salido de la Conferencia Episcopal es una declaración de que están dispuestos a mediar entre PP y PSOE para la regularización de 500.000 de extranjeros en España. Aquí cada cual a lo suyo. Hablando de extranjeros, vamos a contar esto, aunque no suponga que nos acusen de islamófobos, pero en fin, es que ha sido muy tremendo lo del fin de semana en toda Europa, en Vitoria, en Bilbao, en Granada, en Montpellier, en París, en Turín. Celebraciones masivas del fin del Ramadán patrocinadas por los poderes públicos, que esta es la cuestión, y esto es lo realmente llamativo. ¿No estamos ante manifestaciones de fe de los musulmanes a las que tienen todo el derecho del mundo? Por supuesto que sí. No. Estamos hablando de que al mismo tiempo que países como España, por ejemplo, el gobierno se empeña en desacralizar una basílica, al mismo tiempo sufraga, PP y PSOE juntos, las manifestaciones de fe musulmanas. Da la impresión de que los europeos han elegido ya un pueblo nuevo y no es precisamente el pueblo autóctono europeo. Claro, en esta tesitura el que protesta lo lleva claro. Lo último que tenemos es la pena de cárcel, multa, inhabilitación, y no la han flagelado porque no han encontrado verdugo a mano de Marine Le Pen. Bueno, vamos a ver, vamos a explicar esto con detalle. El problema no está en que el partido de Marine Le Pen le hayan condenado por haber utilizado fondos europeos para pagar gastos del partido en Francia. El problema está en que le han negado el derecho a la apelación, o mejor dicho, le han negado el derecho a suspender la pena hasta que se resuelva la apelación. Y esto es una auténtica salvajada, porque normalmente en todo sistema jurídico la apelación a una instancia superior suspende la pena dictada, la sentencia dictada en la instancia inferior. Pero aquí el objetivo era fundamentalmente que Marine Le Pen no pudiera presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Así que sume usted lo de Rumanía, el anuncio de la persecución alternativa por Alemania, lo de Francia y lo que va a pasar aquí, que había hoy un luminoso artículo de Carlos Flores en Gaceta explicando cuál es el camino que el gobierno actual quiere emprender para sacar fuera de la ley a Vox. Lo veremos. Bueno, dentro de todo este ramillete de actualidad hay una cuestión que para nosotros desde el punto de vista editorial es muy importante, que es la cuestión de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, el Valle de los Caídos, todo ese tipo de cosas, porque a diferencia de otros, nosotros tenemos dentro de nuestro ideario una sintonía plena con la religión católica como religión tradicional de España y además con una visión cristiana de los valores morales, culturales, filosóficos, etcétera, ¿no? Así que para nosotros es un tema muy importante, incluso al margen de la mayor o menor, como decir, intensidad de la fe de un espectador, es decir, el reconocerse en un universo cristiano, en el caso español, innegablemente católico, es muy importante. Y sobre ese punto me gustaría contar algo, puesto que al parecer nadie más lo quiere hacer. Ahora tenemos encima el asunto del Valle de los Caídos, que es muy importante. Tenemos encima esta plenaria de la Conferencia Episcopal. Tenemos encima la inverosímil situación del Papa Francisco, que no está encerrado. Y sin embargo alguien sigue gobernando la Iglesia y no sabemos quién es, y tomando decisiones. Y tenemos encima gente que saca libros que dice, es que la Iglesia era esto otro también. Don Manuel Acosta, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Ese libro al que me refiero es Un faro en la tempestad, que es un compendio de las enseñanzas de Monseñor Guerracampos. ¿Usted se acuerda de quién es Guerracampos? Pues yo lo voy a decir en 2 palabras que seguramente me valdrán un reproche acerbo por parte de Manuel Acosta, pero en los años de la transición era la alternativa a Tarancón.
era lo que todo el mundo veía. Al final ganó Tarancón y Guerra Campos, sin embargo, siguió ejerciendo un magisterio importante. Magisterio que en buena medida queda aquí compilado. Manuel, antes de empezar con Guerra Campos y lo que significa, muchos espectadores recordarán sus programas en TV, lo que significa y lo que significó, sí que me gustaría empezar con una valoración de la situación bastante extravagante de la Iglesia ahora en conjunto en cuanto a institución, con el aislamiento del Papa Francisco. Nadie sabe exactamente lo que le pasa. Bien, pues mira, a colación precisamente de lo que tú has estado comentando, entiendo que la figura de José Guerra Campos nos da una interpretación muy adecuada de lo que está pasando, porque el obispo Guerra Campos fue precisamente un profeta certero, fue clarividente y ya denunció lo que está pasando hoy en día, precisamente esa desnaturalización en buena medida de la enseñanza de la Iglesia en su doctrina, en sus verdades de la fe y sus principios de moral, que pues siempre nos ha legado en la doctrina el magisterio de la Iglesia. Y realmente don José Guerra Campos ya advirtió, estamos hablando de un personaje que murió hace 28 años, y sin embargo ya en sus enseñanzas advirtió lo que está pasando hoy. ¿Qué advirtió? ¿Qué dijo? Dijo precisamente que si el nuevo Estado en la transición se fundamentaba en una constitución basada en unos cimientos relativistas, obviando, desechando, descartando absolutamente las verdades absolutas, nos encontraríamos con la imposición precisamente de un pensamiento único, la anulación de la libertad, la disminución y exterminio de la familia. Vendría, él ya lo preconizó, vendría la ley del divorcio, la ley del aborto, intuyó también la ley de la eutanasia y además pues nos advirtió de la llegada de la ley de la memoria democrática. No en estas palabras, pero recordemos que en los años 70, concretamente en 1972, se celebró la Asamblea Conjunta. Esto a lo mejor pues se nos escapa a la mayoría de los oyentes y de los telespectadores, pero fue un movimiento revisionista en el seno de la Iglesia Católica Española y que se atrevió incluso a reprobar el papel de la Iglesia en 1936 porque decía la Asamblea Conjunta que no estuvo la Iglesia a la altura de las circunstancias. Eso lo reprochó, lo refutó perfectamente Guerra Campos, porque era una persona que no se vendía a nadie, a nada ni a nadie, y bueno, pues le supuso el ostracismo porque podemos decir sin lugar a dudas que fue dentro del episcopado español, me atrevo ya incluso a ir un poco más allá, fue la figura más preclara, la mente más prodigiosa de todos los obispos del episcopado español, por lo menos, desde 1940, cuando falleció el cardenal Gomá, hasta nuestros tiempos. No lo dirá Manuel, o sí, si quiere él, pero eso lo digo yo. A Guerra Campos se lo cargó Tarancón. Hay unas declaraciones famosísimas de Tarancón de muy mala leche. Mira, sobre esto, para que, si me permites que te interrumpa, Tarancón le llegó a decir, hombre, una persona tan inteligente como tú, que acabe diciendo estas tonterías. No es literal, pero lo dijo así, se aprovechó algún medio de comunicación como Interview. Sí. Para en esas declaraciones estaba pensando, efectivamente. Exactamente, para meter el dedo en la llaga y hacer sangre dentro de la Iglesia. Fíjese usted si es bueno Manuel Acosta, que piensa que Interview se aprovechó de Tarancón y no al revés. Bueno, dejémoslo ahí, pero en cualquier caso, también para conocer el personaje de Guerra Campos, lo que hizo es no entrar al trapo. Él era una persona que tenía un autodominio absoluto, una persona de una caridad eximia, no entró al trapo, no le contestó en absoluto y, bueno, pues cada uno quedó reflejado como era. Vamos a hablar un poco de lo que se puede encontrar en este libro Un faro en la tempestad. Tu labor ha sido esencialmente de compilador. Sí, mira, yo he tenido la suerte de ser el catalogador de su archivo personal. Ah, bueno. Porque esto cayó en manos de la Fundación Obispo José Guerra Campos. Entonces ese archivo está ubicado
en el Colegio de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, en Sentmenat, en Barcelona, y he tenido pues, la inmensa fortuna de ser el catalogador. Te lo aseguro, es una joya, es un tesoro. Es un tesoro y va mucho más allá de tener fuentes que te pueden explicar todas las claves interpretativas de la Iglesia en España y la Iglesia Universal, que no olvidemos que don José fue además padre conciliar del Concilio Vaticano II, fue perito primero, sí, claro, de los obispos españoles y después fue obispo conciliar en las sesiones del concilio. Entonces eso es una joya lo que tenemos allí, y lo que hemos hecho es primero catalogar buena parte de ese fondo documental, y a partir de ahí, claro, pues lógicamente al descubrir ese tesoro lo que hemos hecho es trazar una breve aproximación biográfica a la figura de don José, que vuelvo a repetir es súper actual, y también hemos transcrito las 63 sesiones que se emitieron en televisión española en 1972 y 1973, en donde el protagonista era don José Guerra Campos, bajo el título de El octavo día. El octavo día. Sí, entonces, él fue celebérrimo en su día. Claro, sí, sí. Es interesante porque son unas alocuciones que ni son enteramente una homilía, ni son enteramente una meditación, sino que es, bueno, en realidad es una puesta en común con el espectador. Correcto, de principios fundamentales. Exacto, ¿no? Es como una especie de catecismo, sí, es como un desglose del credo, de la fe católica, muy asequible. Fíjate tú que tuvo un éxito más que notable, tuvo récords de audiencia. Y de manera que él presentaba la fe con un lenguaje asequible para todo el público, no para un especialista en teología. Sí. Estamos hablando de una época, por otra parte, en la que España era un país enteramente católico, y por más que ahora en la revisión contemporánea trate de hacerse ver como una cosa terrible, atroz y opresiva, tenías cientos de miles de españoles haciendo ejercicios espirituales todos los días y decenas de miles de misioneros. Correcto. Que es cuando España se empieza a convertirse en el país que más misioneros aporta al mundo, es decir, un país profundamente católico. Y dejó de serlo muy rápidamente. Dejó de serlo, pues mira, fíjate, tras el Concilio Vaticano II se produce una crisis en la Iglesia, una crisis que se traduce en una secularización masiva de sacerdotes, de religiosos, y un abandono de la fe por parte de muchos cristianos, de muchos fieles, y por eso él se ve en la obligación de ser luz, de ser pastor, de ser luz. Por eso el título lo titulamos Un faro en la tempestad. Él se erige en ese adalid de la defensa de la sana ortodoxia. Pero nos podemos preguntar, ¿y por qué se producen esas deserciones? Pues básicamente por las interpretaciones torticeras de buena parte de las conclusiones a las que se llegó en el Concilio Vaticano II. Grupos en el seno de la Iglesia, hay que decirlo con todo dolor, hay que decirlo, grupos minoritarios pero fuertes en el seno de la Iglesia hicieron una labor de revisionismo de verdades de la fe, de principios de la moral que siempre ha defendido la Iglesia, y a eso se sumaron medios de comunicación y grupos de opiniones varios que provocaron este derrumbe de los pilares fundamentales, desnaturalizaron la fe y, lógicamente, pues, muchos fieles se vieron decepcionados y optaron por la deserción. O empujados directamente hacia una forma cada vez menos espiritual y más social de vivir la fe, incluso con la mejor intención. Esto es un fenómeno que todos los que nos hemos criado en barrios obreros en los años 60 y 70 pudimos ver. Es decir, de repente lo que había era una interpretación puramente social, que yo no digo que fuera malintencionada, pero que evidentemente era vuelo muy bajo, ¿verdad? Lo que pasa es que se impuso el modernismo. El modernismo, claro, es la desnaturalización de la fe, es dar una interpretación diferente a lo que realmente es el papel de la Iglesia en el mundo. El papel de la Iglesia en el mundo es ser una comunicación, una ayuda a que el hombre se comunique con Dios a través de Jesucristo resucitado, que de alguna manera pues, es la esperanza y es la vida trascendente. No es mediar en la regularización de... Exactamente. ¿Qué pasa tras el Concilio Vaticano II? Que muchos alzan la voz a favor de convertir la Iglesia en una
especie de animador social que se preocupa única y exclusivamente de las cuestiones temporales de las personas, incluso asume tesis del marxismo. Absolutamente. Recuerda la época de la electrología de la liberación es un clásico y aquí un poco más de Texas abajo, cualquier boomer, como tú que me estás viendo, recordaremos aquellos pósteres que había en los años 70 por todas partes con Jesucristo serigrafiado como si fuera el Che Guevara, que ponía "se busca el camarada carpintero", vamos, que era el cuento este. Es decir, esa interpretación izquierdista, eso es el modernismo, digamos, la expresión más elemental de ese modernismo, que parece que ha terminado triunfando, ¿no? ¿O no? Porque parece que institucionalmente sí. Sin embargo, en la base, ese modernismo no ha penetrado en buena parte de la base de los fieles. En buena parte, gracias a esa piedad popular tan consolidada en el pueblo español a través de manifestaciones de religiosidad como puede ser la Semana Santa, en la que dentro de poco nos vamos a adentrar, y el papel, por ejemplo, de la Virgen María, que a pesar de que en aquella época se denostó absolutamente la veneración a la Virgen María, a los santos, se despreció absolutamente el papel de los sacramentos, la confesionalidad del Estado. Es una figura que trasciende más allá de los límites de la religión. Porque a partir del Concilio Vaticano II muchos suscribieron la tesis de que la confesionalidad católica del Estado había sido prohibida por el Concilio. Falso, absolutamente falso. Es una falacia absoluta, y él defendió pues, que realmente la confesionalidad del Estado, en España concretamente, de fuerte raigambre católica, pues era algo natural. Y no quería decir que era la Iglesia que tenía que hacer las leyes, sino que tenía que existir una autonomía entre el Estado y la Iglesia, pero cooperación, no separación absoluta, y en cualquier caso los principios universales de la Iglesia católica estaban imbricados, digamos, en el seno del Estado, ¿no? De las políticas del Estado. Y por tanto en la forma de razonar a la hora de legislar y cosas así, efectivamente. Lógicamente. Bueno, mire, todo esto y muchísimo más en un libro que le va a interesar. Si vivió esa época, porque le va a recordar muchísimas cosas. Y si no la vivió, porque le va a aclarar muchísimas cosas. Y también, entre otras, la deriva de la Iglesia española, y no solo española, en el último siglo. En ese sentido, Guerra Campos fue el que vio lo que venía, ¿no? Exactamente, sí. Y él se vio obligado a ser como le denominaba un famoso político español de la transición, que además era notario, y que le llamaba la luz arcangélica, le llamaba, porque sí, que se erigió en un poderoso foco que salvó de caer en las garras, pues, precisamente del modernismo, del marxismo, a tantos fieles católicos. Y era notario, me parece que ya sé quién era. Y notario mayor del reino, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí, así es. Manuel Acosta, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros para traernos este libro, Un faro en la tempestad. Y si no te importa, lo que vamos, ya que estás aquí, voy a aprovechar para exprimir. Me encantaría poder además contar con tu opinión, precisamente como buen conocedor de estas cosas, cada vez que en el Gato se nos plantee en términos de actualidad cualquier problemática eclesial. Nos sería de una enorme importancia. Es un honor pues, poder colaborar contigo, porque realmente eres un referente y nos animas a seguir luchando por la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias mil. Nosotros nos vamos a la publicidad. A la vuelta vienen los contertulios, Jesús Trillo, Óscar Rivas, Ana Cuartero, Enrique Calvet. Vamos a hablar de todo lo que está escrito y de lo que no. Hasta ahora mismo. 22:13, 21:13 en Canarias. Tengo que contarle dos cosas. Lo primero, por supuesto, nuestras condolencias más profundas a los mineros muertos en Asturias hoy. Hay varios heridos además, parece ser, en un accidente del que todavía no se sabe gran cosa a estas horas, salvo el número de víctimas mortales, que por la información que hemos recibido todos son 5. Una barbaridad. De entre 35 y 54 años. Nadie sabe a estas horas qué es lo que ha pasado. Ha ido Yolanda Díaz, iba a decir hacerse la foto, rectifico, en fin, no dudo de su buena intención. Lo que pasa es que ha llegado allí y ha dicho que van a investigar hasta el final, porque aquí tiene que pagar todo el mundo y tal, con lo cual deja pensar que había alguna irregularidad, claro, porque si no, ¿qué es lo que van a pagar? O sea, no sería un accidente, habría sido una imprudencia. En fin, veremos si ha sido otro, ¿cómo decir?, resbalón de Yolanda Díaz.
o realmente es que ya había algo que estaba funcionando muy mal. Eso, en fin, lo iremos contando. Dos, le recuerdo, y lo recordaré varias veces, si usted me lo permite, que mañana empieza el curso de Mimienda Lerenda sobre Historia de España aquí en el Club de Amigos, cuestiones decisivas de la historia de España. No soy responsable del gesto pedante que me han puesto en la imagen esta, así como diciendo, pero bueno, una cosa, bueno, da igual. Todos los martes a las 7, menos el de Semana Santa, todos los martes a las 7, una sesión. Usted puede apuntarse a la sesión, como siempre, al conjunto, o una por una, indistintamente, en el Club de Amigos. Mañana vamos a hablar de un asunto que, a poco que tenga usted un hijo en bachillerato, o un sobrino, o un nieto, o esté usted mismo cursándolo, le habrá llamado la atención. Pensé de que España no existía en la Edad Media, o con los Reyes Católicos, o con los Austrias. ¿Desde cuándo existe España? Bueno, pues vamos a hablar de eso, de cómo se forma España como nación histórica, lo que significa el nombre de España en una nación que, como Francia, Alemania, etcétera, son naciones históricas, o Inglaterra, no naciones convencionales que nacen un día, ¿no? Y también de dónde viene esa polémica absurda de decir, no, es que España no existía en tiempos de Felipe V. Bueno, hablaremos de esas cosas, la primera. Luego, a partir de ahí, vamos a ver el mito del atraso científico, vamos a hablar de por qué hubo 3 guerras carlistas, de las claves del 23F, sí, también, en fin, de muchas cosas. Tiene usted toda la información en el Club de Amigos, se puede apuntar ya. Es más, le ruego que se apunte ya, me parece que es muy importante. Bueno, y dicho esto, nosotros vamos con los contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues estoy, como siempre, muy bien flanqueado. Después muy bien acompañado, después viene usted. Pero a todos muy buenas noches. La preciosidad de pipa que se trae unas pipas preciosas, Enrique Calvet. Eso que da gusto ver. Desde aquí, por cierto, abrazo fuerte a Miquel Jiménez, que es también un pipólogo. Muestra, es que es muy bonita. Esta viene de Florencia, además para dar más rabia. Y si usted me quiere poner una multa por enseñar eso, yo le diré lo que Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Exacto, ceci n'est pas une pipe. Muy buenas noches a los que están detrás de la pantalla y por lo demás nada sorprendido, pues como veo un ilustre jurista, por lo menos, no sé si los demás compañeros son juristas, sorprendido que nuestro presidente del Tribunal Constitucional, que no teniendo por qué serlo, pero es juez de profesión y se dice que de alta alcurnia, pues haya apuntado a Vox así tan fácilmente, ¿verdad?, afirmando o actuando como si dudara o negara que la jurisprudencia y la jurisprudencia europea prima sobre la de los Estados miembros, ¿no? Y bueno, pues vale, pues entonces ya tenemos un presidente constitucional que estima eso. Aquí puede pasar cualquier cosa, por cierto, ya está pasando, o sea que no hace falta esperar. Efectivamente, bueno, y luego está lo de María Jesús, que ya lo contaremos después. Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Oscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado también de la compañía de toda ella que tengo aquí a mi alrededor. He de decir que es un placer siempre discrepar de don Enrique Calvet en el plató, pero es un placer conversar con él fuera de plató porque es un auténtico caballero y la pipa, que muchas veces simboliza caballero en este caso, no es por casualidad, ¿no? Y bueno, también pues triste de escuchar de Feijóo que ellos aceptan el reparto de menas que les impone el gobierno de Sánchez. Parece olvidar que se trata de un gobierno totalitario y que si la medida es inicua, por lo menos, además de protestar, debe hacer todo lo posible porque sus representados, que en este caso estamos en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, pues por lo menos tengan las mismas papeletas que tiene un catalán por ser catalán, un vasco por ser vasco, o este tipo de discriminaciones que ya se están convirtiendo en un hábito en España, ¿no? Así que yo desde aquí le sugiero que rectifique porque como yo supongo que habrá millones de madrileños y millones de ciudadanos de otras regiones gobernadas por el Partido Popular que están en desacuerdo con esa posición tan conformista. Óscar, bienvenido, buenas noches. Perdón, es que me ha hecho gracia lo de que Feijóo tiene que... En fin, bienvenido, buenas noches. Ahora te doy, Enrique. Ana Cuartero, muy buenas noches, Ana Cuartero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar por aquí, encantada de estar en, bueno, pues cada vez uno de los espacios libres que cada vez son más extraños y infrecuentes, y muy preocupada por las noticias que hemos tenido sobre esa prohibición a Marine Le Pen parece ser, de volver a concurrir a las elecciones generales. Parece que el cerco sobre todos aquellos que expresamos posiciones enfrentadas, ¿no?, con la ideología woke dominante, todos aquellos que defendemos la soberanía de las naciones, la libertad de las naciones, de defender sus intereses por encima de intereses supranacionales de la Unión Europea, de intereses de las grandes multinacionales globalistas, de intereses que desde luego son siempre contrarios además a los principios básicos que defendemos de vida, familia, libertad. En Vox, pues cada vez, como digo, son menos los espacios de libertad. Como ha dicho tantas veces Santiago Abascal, estoy seguro de que después vendrán a por nosotros, de que querrán ilegalizarnos, de que querrán encarcelarnos, pero desde luego lo que está claro y lo que decimos una y mil veces es que no tenemos miedo a nada ni a nadie. Vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir agradeciendo a todos los que nos dais un espacio en los medios que aún quedan libres de esa presión de los medios públicos y privados ensobrados, y que bueno, pues estamos aquí sobre todo por dar la batalla por todos los que están al otro lado, deseando que estas opiniones libres lleguen cada día a todos los españoles. Ana, bienvenida, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Noche. Pues muy bien, buenas noches. En primer lugar, pues a mí sí también me ha afectado bastante he vivido en Asturias, tengo gran cariño por aquella tierra, y la verdad es que este último accidente minero, en fin, traslado mi pésame a las familias de las personas que han fallecido. En nombre de todos, por favor, que a mí se me ha pasado. En fin, por más de eso, yo lo que estaba es alucinado con la hipocresía democrática, por llamarlo de alguna manera, del Partido Socialista, que es cada día mayor, ¿no? Es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra, dice cosas sin sentidos. Las declaraciones de esta señora este fin de semana de Marichus, como le llamaba Román Cendoya, son absolutamente increíbles, ¿no?, en relación con la basura de la presunción de inocencia, etcétera. O en definitiva, como dijo, que cómo se puede una sentencia frente a la declaración y la denuncia de una mujer, en fin, una cosa terrible. Oía también estos días las declaraciones que en el año 2019 hacía el señor presidente del gobierno Sánchez, diciendo literalmente: me van ustedes a considerar un clásico, pero yo considero que no se puede gobernar sin presupuestos. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Ahora recuérdale lo que decía en 2019, año en el que, por cierto, disolvió las Cortes porque efectivamente no le aprobaron los presupuestos, como a Felipe González le sucedió también coherentemente en el año 1995, cuando dio lugar a que ganara por primera vez el Partido Popular las elecciones, ¿no? Es increíble cómo se salta en la Constitución. Un día dicen una cosa, otro día dicen la contraria. Es de una hipocresía democrática que ya no es nadie. Vamos, si alguien cree que estos señores son o creen algo, no ya en la democracia, en el Estado de Derecho, en cualquier cosa que tenga algo que ver con una seriedad de mantener las ideas durante más de 2 minutos, están absolutamente equivocados, ¿no? Un clásico, ¿eh? A pesar que ha sido un clásico. Sí, la expresión exactamente fue, ya me dirán que soy, pero yo soy un clásico, me dirán que soy un clásico, ¿no? Y por tanto considero que no se puede gobernar sin que aprueben los presupuestos. Pero vamos, no solamente dijo, además añadió, no solamente en el Estado, sino en el Estado, en las comunidades autónomas, en un municipio, en cualquier otro ente público, ¿no? Enrique quería añadir algo al intercambio. A lo de, bueno, sí, dos cositas. En 1995 gana las elecciones, sí, pero lo que entraña las elecciones, o sea, para lo que sigue las elecciones, quien lo gana es Jordi Pujol, claramente a partir del Pacto del Majestic. O sea que, pero bueno, eso no, pero es que no sé cómo está fuera, pero creo que no se ha informado aquí, entonces ya aprovecho. Este país que es desigualitario, inicuo y tal, bueno, eso ya es un clásico, o sea, nadie puede soñar. No sé si se sabe, por ejemplo, que el gobierno vasco ha decidido, y ya aprobó una ley, que en su territorio
que antes fue el País Vasco español, ahora es una especie de taifa independiente por ahí, en su territorio él es el que va a, digamos, homologar los títulos universitarios extranjeros para, por ejemplo, médicos, para poder ejercer. Sí, lo comentamos la semana pasada, efectivamente. Entonces, pero ellos... Y entonces, no sé, yo termino, y entonces, pues claro, el Tribunal Constitucional dice, oiga, mire, esto es que no es así, esto es una política de Estado. Bueno, reacción de Pradales, inmediatamente llamar a Sánchez, pero ¿de dónde cae? ¿Pero en qué se meten estos? Ya me estás cambiando las leyes porque yo voy a decidir quién es médico aquí. Eso sí, eso es un país inocuo. Médico digo, con K. inicuo. En fin, la verdad es que sí. Bueno, de todo esto y muchas cosas más vamos a hablar. Pero antes, como hay que ir con mucho tacto, Adolfo Albistor, muy buenas noches. El guante. El guante. Antes, me vas a permitir, Esparza, que yo normalmente no comento estas cosas, pero es que el viernes pasado estuve en un congreso de estudiantes en el CEU San Pablo, 500 estudiantes que prepararon ellos su propio congreso con profesores, y me parece muy grave que una vicepresidenta diga que esos chavales están comprando un título y esos profesores están haciendo esto. Esto viene a cuento de una cosa que dijo María Jesús Montero este fin de semana y que hoy ha repetido Pedro Sánchez y que mañana será aprobado en el Consejo de Ministros, que son medidas restrictivas para las universidades privadas. Hoy no lo llevamos porque estamos preparando un informe Gutiérrez que incorpora eso y otras cosas sobre el acoso a la iniciativa privada en la España de Sánchez. Cierro paréntesis para poner en su adecuado contexto lo que dice Adolfo Albistor. Claro, porque yo pensaba en esos estudiantes que se han pasado el fin de semana trabajando, que lo han preparado ellos con sus profesores y que les digan eso, pues me parece como mínimo decir que esos estudiantes son grandes estudiantes, que trabajan mucho, estudian mucho y que en medicina muchas veces tienen que irse a alguna universidad privada porque no hay suficientes plazas en las universidades públicas y quien estudia medicina. Tiene gracia que digas eso, María Jesús Montero. Que es que me puedes comprar el título en una privada. Bueno, como el doctorado de Pedro, que fue en una privada. O sea, de verdad que son una cosa. Y esto Trillo, que es un tipo muy educado, lo llama hipocresía democrática. Bueno, yo lo llamaría de otra manera, pero hombre, no ya puedes imaginar. Probablemente, pero... Vámonos al guante. Bueno, me parece lamentable, pero bueno, vamos al guante. Mira, hemos hecho un muestreo de 100 personas para ver qué tal estaban con los productos, ¿no? Ya tenemos más de 1000, lo sabéis muchos espectadores. Entonces, el 80% decíamos, ¿qué le parece mejor de lo que le ha ocurrido con estos productos? Pues el 80% dice que el dolor, que me parece muy bien, porque es algo pues determinante, ¿no? Cuando algo te duele, que te quiten el dolor, ya vamos, ya. Además, un dolor de ese tipo que realmente es incapacitante, sí, son o sea, no, te deja matado. Sí, porque te no levantas por la nada. mañana y eso es excesivo, porque claro, te duele tanto la rodilla, lo que es el cervical, lumbar. Y luego, entre lo que es la inflamación, que les ha bajado la inflamación, que eso está también muy bien, porque sobre todo en las manos, cuando tú las ves hinchadas, y el tema de la comodidad que tiene. Así que realmente creo que hemos acertado con estos productos para que esa artrosis que siempre decimos que no se puede curar, por desgracia, pero es que sí que podemos hacer cosas para que tu día a día para sea que puedas mucho. vivir con ella. Claro, puedas vivir con ella. Así que nada, deciros eso. Los que todavía no lo tenéis, sabed que lo que están diciendo otros espectadores que ya lo tienen y están muy contentos, pues bueno, que es la realidad, que el dolor, si mantenéis dolor tanto en rodilla, espalda como en manos, pues tenéis soluciones como son estas para aliviarlo y si no quitarlo. Así que nada. Ahí estamos, 907 30 122. Llame solo una vez, por favor, porque si no aquello se colapsa. Le van a devolver la llamada enseguida. Y usted ya lo pregunta absolutamente todo, lo que cuesta, si se financia, cómo se financia, si van a casa a enseñárselo, que si tiene usted un descuentillo porque es de la Toro Televisión, que lo tiene, y si no, Adolfo, y descuento. Claro que sí, claro que sí. Y de verdad que, bueno, todavía no tenemos a nadie que haya dicho no me ha funcionado. Al revés, lo que tenemos es gente que dice si le ha funcionado, incluido Alejo con su célebre cinturón de Alejo. Que eso es, el cinturón de Alejo. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Bueno, vámonos a otro cinturón que es el cinturón de hierro que se está desplegando alrededor del orden mundial. Está cambiando todo. Realmente no sabemos muy bien hacia dónde, claro, pero es evidente que está cambiando todo.
Parte de eso es la cuestión de los aranceles, que lamentablemente nuestra prensa en Europa, no solo en España de forma más acusada, porque bueno, está vendiendo como si fuera, no sé, una especie de afrenta universal. Pero los aranceles son lo de menos, ¿qué quiere usted que le diga? Aparte de que, como recordaba aquí Alejo el otro día, los aranceles los paga el importador, claro, bueno. No, es lo que significan, es la gran cuestión. Es la gran cuestión. No sé si usted le han contado, por ejemplo, de lo de los aranceles sobre los automóviles. Si ese automóvil lo vas a fabricar en los Estados Unidos con obreros norteamericanos, no tiene aranceles. Es que todo es para eso, no es por otra cosa. ¿Es una buena política? ¿Es mala? En todo caso, es parte de una política. Y esto es lo que es importante, me da la impresión. Es decir, es el cambio general de perspectiva del orden mundial, excepto en Europa, donde el otro día veíamos a Macron haciendo una revista de tropas con una cara mala leche. No sé, Macron, como tantos civiles que no han tenido un fusil en la vida en la mano, se piensa que cuando te pones el uniforme has de poner cara de muy enfadado. Y solo es ridículo. Bueno, en fin, pues corto ahí. Vamos a ver lo del orden del mundo y su reconfiguración, nos lo cuenta Iago Soler. Faltan 2 días para lo que Trump llama el Día de la Liberación, donde dice que impondrá aranceles recíprocos a todos los países. No se sabe ni cuándo ni cómo se aplicarán, pero se verán gravados con un 25% productos agrícolas, de la industria farmacéutica o automovilística. Unas medidas mucho más radicales que en el primer mandato. El 60% de las importaciones de Estados Unidos están cubiertas por aranceles. Trump dice que así se comprarán más productos estadounidenses, obligando a las empresas a fabricar en su país, y dice que eso generará empleos. Los economistas advierten de los riesgos de esta guerra arancelaria, como el déficit comercial récord a principios de año en Estados Unidos. La Unión Europea se prepara para responder a su principal destino de las exportaciones con el mecanismo anticoerción: restringir servicios o el acceso a las contrataciones públicas a Estados Unidos. Mientras tanto, Bruselas intenta acercarse comercialmente a China, uno de los países más proteccionistas del mundo, y en algunos puntos los aranceles de la Unión Europea son mayores que los estadounidenses, por ejemplo en el tabaco, alimentos, bebidas o productos químicos, jugadas en el ajedrez económico a ambos lados del Atlántico. Yo quiero subrayar esto e insistir muchísimo. Es decir, aquí no se trata de tomar partido por unos o por otros, así entre usted y yo. Para un español, tomar partido por Trump, por Úrsula, por Putin o por Xi Jinping es igualmente absurdo. Hay que tomar partido por España y ya está, ¿no? Ahora bien, sí me parece importante subrayar que toda esta histeria arancelaria que uno encuentra en la prensa forma parte de la campaña para legitimar el gasto masivo en defensa sin pasar por los parlamentos que aquí se está tramando. Y así que cada cosa en su sitio. Y luego ya podemos hablar del desorden de tu nombre, o sea, del desorden del mundo. Óscar, Ana, Enrique, Jesús, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, para mí es una respuesta al mandato imperativo que Trump ha recibido sus votantes. Es decir, y hablo además de mandato imperativo, un término que parece haber desaparecido, pero se trata de responder de aquello que tú prometes a los votantes, y eso es lo que creo que está haciendo. Efectivamente, es una medida que puede parecer arriesgada porque es un cambio también de paradigma. Es decir, la entrada de Trump significa un cambio de paradigma en muchos sentidos, pero hay que comprender que quienes han votado a este señor pues son aquellos que estaban absolutamente olvidados y desprotegidos por parte de los gobiernos demócratas, ¿no? Con lo cual se trata de conferir una protección que otros le han negado, ¿no? Es decir, ya las políticas que Trump desarrolló en la primera legislatura fueron bastante interesantes en el sentido de que obtuvieron resultados, ¿no? Es decir, se consiguieron muchos empleos en industrias que estaban perdidas porque las empresas habían deslocalizado. Es decir, y ahora mismo pues, lo que está haciendo es, en plena coherencia, pero más allá, con lo que hizo en la primera legislatura, que bajó los impuestos a las empresas y también premiaba la vuelta de dichas empresas a Estados Unidos, pues hombre, es que a quienes van a beneficiar es precisamente a los sectores más depauperados que hasta ahora mismo pues habían sido unos olvidados, ¿no? Y a mí me gustaría contraponer la política que está desarrollando Trump, por mucho que a nosotros nos pueda molestar, porque como tú bien dices, Esparza, nosotros tenemos que pensar en España, es decir, pero si pensamos en cómo se encuentran aquellos sectores que aquí en este país están olvidados, pues es que la contraposición es incluso insultante, ¿no? Es decir, porque si nos vamos al sector ganadero o al sector agrícola, vemos que tienen que afrontar unos requisitos, unas condiciones draconianas por parte de la Unión Europea,
que sin embargo esta no impone a todos aquellos países emergentes que están importando en España sus productos, con lo cual, ¿a qué se tienen que enfrentar estos sectores? Pues una competencia desleal, a un dumping, como diría, que esto es lo que le gusta señalar a los socialistas, competencial, claramente. Entonces, evidentemente, frente a la preferencia extranjera, que es el criterio que se impone en Europa, por decir la preferencia nacional, que es el criterio que está imponiendo Estados Unidos. Nos dolerá porque nos perjudica, pero por lo menos es un criterio, es una parte, como tú bien decías, de la política. Ana. A mí me gustaría, además, hacer otra reflexión, porque yo creo que todos pensamos mucho sobre este tema de los aranceles. Y a mí me parece una política totalmente disruptiva en el sentido de que Trump, como patriota, ha decidido no reconocer las entidades supranacionales. Y ha decidido quitarles peso a las entidades supranacionales. Se ha ido de la Organización Mundial de la Salud, no le gusta la ONU, pero es que tampoco le gusta la Unión Europea. Y entonces, desde mi punto de vista, uno de los principales golpes que ha recibido la Unión Europea es precisamente ese no reconocimiento de la negociación. Trump ha dejado claro que a Italia no le va a imponer aranceles porque le cae bien Meloni. Trump ha negociado de forma unilateral sus aranceles con México y, a cambio de una política de defensa de las fronteras y una política de condena del narcotráfico, y para que un compromiso de Claudia Sheinbaum de luchar activamente por reducir el tráfico de fentanilo por la frontera, ha reducido sus aranceles. Ha negociado con Canadá, también en el mismo sentido, porque también entra mucha droga por Canadá. Ha negociado con la India, también ha negociado con la India, y la India le ha prometido trasladar parte de las compras de gas natural que procedían de Rusia a compra de gas natural. Es decir, ha impuesto relaciones bilaterales entre las naciones soberanas. Y eso es algo que en Europa levanta muchísimas ampollas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se rompe. La Unión Europea se ha roto porque han sido convocados por Starmer a ir a Londres cuando ha tocado hablar de la guerra de Ucrania, un país que no es Estado miembro de la Unión Europea en guerra y un país que se ha ido de la Unión Europea y es el que convoca a todas las entidades. Es decir, está constantemente socavando la autoridad de entidades supranacionales no democráticamente elegidas. Y yo creo que eso es también una parte, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, que es un golpe muy fuerte al tablero, sobre todo en Europa. Jesús, Enrique. Hombre, yo no veo intención política en el tema de los aranceles de Trump, salvo en el caso de China, donde es el origen de la historia esta, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que lo que pretende Trump es lo que tú decías, es decir, evitar prácticas de dumping, que es lo que hace China, con la exportación de productos bajo coste, que es lo que normalmente lleva haciendo China desde hace muchos años, y eso es lo que los Estados Unidos han intentado parar hace muchos años. Paréntesis, ahora bien, le recuerdo el discurso de Vance la semana pasada, no la anterior, en la cumbre esta de inversores de las tecnológicas y de la inteligencia artificial, que estuvimos comentando aquí la semana pasada, donde lo que explicaba precisamente era eso, claro, que los ricos norteamericanos habían pensado que llevando la mano de obra fuera, es decir, desproletarizando al trabajador norteamericano, desposeyéndole, ellos iban, pero luego hay una segunda tentación que siempre han tenido los Estados Unidos. Pensemos que los Estados Unidos es el mercado más importante del mundo, sin duda alguna. Y que los Estados Unidos, si tienen un problema de déficit de balanza comercial, o si tienen un problema o si quieren, como él anunció en su programa, etcétera, el de revitalizar la industria americana y de volver a poner en funcionamiento lo que Estados Unidos era hasta hace poco, que era el número 1 de industria en el mundo entero, pues de alguna manera está jugando económicamente con el tema de los aranceles y la política comercial. Yo personalmente soy partidario del libre comercio, siempre lo he sido, creo que es un gran error las políticas arancelarias, creo que llevaron al mundo a la ruina. Roosevelt fue el primero que la planteó en los Estados Unidos después de la crisis del 29 y la consecuencia fue la guerra mundial. Es decir, que tan sencillo como eso, ¿no? A Roosevelt le siguieron todos los países, particularmente el fascismo y el nacionalsocialismo en Europa, y al final terminamos como terminamos. Es decir, que por tanto
El libre comercio es sano, en mi opinión, y también para en mi humilde opinión, lo debería de ser para la política económica americana. Ya, pero ya conoces la objeción. ¿Es libre un comercio con un país que como China, ¿no? fabrica, claro, como Marruecos en nuestro caso? Está claro. Don Enrique Calvet. He dejado a Enrique al final porque como sé que va a ser el que esté en contra de muchos, pues así organizamos. Es más entretenido, sí. De muchos más. Muchos más. Muchos más. El problema de China no son sus aranceles, ¿no? El problema de China es que no juega limpio y se le ha dejado entrar en la Organización Mundial del Comercio sin que ella cumpla con los requisitos que exige la Organización Mundial del Comercio, como ir a una divisa intercambiable, como permitir la contraparte en las inversiones y estas cosas, ¿no? Y en eso es malo tanto para Estados Unidos como para Europa. Ahora, aquí por lo menos han destacado dos temas. El de los aranceles, la utilización de los aranceles. Todavía es confuso lo que va a terminar haciendo o cómo, y además lo cambia a menudo, lo está modulando, pero de manera general una política proteccionista y una política que vuelva a los nacionalismos exclusivos y todo esto, la historia es muy demostrativa en ese caso, es decir, no hay experiencia que haya salido bien. Entonces a eso tengo poco que añadir a lo que ha dicho don Jesús. Esto lleva a un empobrecimiento general, incluidos los americanos, porque siempre al hacer una política proteccionista lo que estás protegiendo es tu menor productividad y tu menor capacidad de competir, lo cual termina siendo un lastre incluso para las cuentas públicas y para todo, y entonces, bueno, pues cuando la gente se cabrea mucho, ya tiene que tensar la cuerda, pues todo el mundo sabe lo que pasa. Luego vamos a ver cómo queda todo. Evidentemente los demás centros de poder no tienen más remedio que contestar, porque claro que voy a decir, bueno, pues nada, pues debe poner los aranceles y que yo sigo. Pues no, claro, o sea, vamos a ver, reflexione usted el nivel de empobrecimiento general que va a llevar esto. Eso es una. Otra es la que ha levantado con muy buen tino doña Ana, que es la oposición de Trump a lo que se llama el multilateralismo, ¿no? Eso para mí es una tragedia, es un paso atrás en la historia, en la prosperidad, incluso la libertad de los seres humanos gigantesca. Es decir, volver, claro, a que todas las relaciones sean entre un Estado-continente poderosísimo con los otros pequeños estados que hay, claro, para él es encantador. Claro. Si va a negociar Europa contigo, yo casi diría, don Jesús, que Europa puede ser el primer mercado del mundo, incluso más que Estados Unidos, como mercado. Y aquí no te interrumpo, pero sino que te complemento. Tiene mucho interés lo que contaba yo antes del discurso de Vance, porque claro, es que hay que ponerse en su cabeza. Claro. Que no es la nuestra, por supuesto. Evidentemente. Y su cabeza es, aquí nuestros ricos, se lo dijo a los ricos, vosotros, os habéis marchado a trabajar fuera, habéis externalizado la mano de obra, a nuestro obrero nacional lo habéis dejado literalmente fuera del sistema. Habéis pensado que podíais colmar ese vacío importando mano de obra ilegal, precarizada. Habéis bajado mucho los salarios, vosotros os habéis forrado. Pero el país me lo habéis dejado hecho unos zorros. Entonces, ¿qué hago yo? La política contraria, puesto que tengo un mercado muy fuerte dentro, claro. Si eso que tú has sacado vienes a producirlo aquí, vas a tener unas rebajas fiscales formidables, que te van a permitir pagar a la gente más. Ese es el planteamiento que tienen ellos. Y que retornen los capitales, claro, etcétera. Pero ese es el primer esa es la teoría, aspecto. No, es una teoría que tiene aristas, pero bueno, yo estaba lo del multilateralismo, evidentemente es muy ventajoso antes de negociar con un conglomerado donde puede estar Francia, Alemania, Holanda, etc. Es decir, no, yo voy a negociar solo con Holanda,
solo con Italia, solo con España. A mí no me gustaría, no se sabe nada de la gacela que fue a negociar con el león, no se ha vuelto a saber nada. Claro, es un proverbio masái, es un proverbio masái, no me lo he inventado yo. Entonces, claro, es decir, pues eso ya lo sabemos, que aquí tenemos las bases americanas, que tal, bueno, entonces a mí eso me parece malo para los europeos, pero me parece malo para el progreso de la civilización occidental y del mundo, es decir, volver usted decía, la historia está cambiando, habrá que saber, eso es permanente, es como el clima, la historia, en fin, pero a mí me está recordando mucho a cosas que podrían indicarme que va yendo para atrás a momentos que no querría volver a vivir. Bueno, pero eso porque eres un progresista que piensas que la cosa va para adelante. Tiene razón. Creo que hay que recuperar la dinámica hacia adelante. Tiene razón en relación con la gacela y el león, pero a la gacela española no le ha ido muy bien con el león europeo. Es decir, que no es desindustrializó España, es decir, nos hemos convertido en un país de servicios donde dependemos totalmente del turismo, con mano de obra barata, con suelos bajos, es decir, la clase media trabajadora ha salido perdiendo en los últimos años y efectivamente ahora nos encontramos en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque si el león tiene que negociar con nosotros como gacela, evidentemente no tenemos capacidad de producir, porque nos hemos convertido simplemente en servicios. Es que para España... Bueno, pero ten en cuenta que España tiene una ventaja, perdona, que le otorga... Es parte del león, no está negociando como gacela. Es parte del león. Por eso he dicho que a España no le ha ido muy bien con el león europeo. Señores, tenéis 45 segundos cada uno y nos vamos a la publicidad. Depende, si lo miras desde un punto de vista muy sencillo, que en las exportaciones lo primero que mirar, para empezar, España tiene euros. Si tuviera pesetas, Dios nos coja y muchas más cosas. Sí, pero la realidad es que lo que pasa es que se le han visto las costuras a la Unión Europea. Efectivamente, hay una unión monetaria, pero la realidad es que no hay una Unión Europea, porque en el momento en el que Trump ha llamado separadamente, ¿qué es lo primero que hizo Macron? Salir corriendo a sentarse al lado de Trump a negociar sus propios intereses. ¿Qué es lo que irán haciendo cada uno? Es decir, lo que ha demostrado Trump con su movimiento, lo primero es que no cree en el multilateralismo, pero es que lo segundo es que nosotros tampoco. Es que Europa tampoco, porque cada uno de los Estados miembros ha mandado a su dirigente. 45 segundos. No, yo totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, pero decía el otro día el profesor Fernández Villaverde con razón. Dice, lo importante en la política de defensa o en la política de Europa, lo que de verdad la puede construir es, lo que le falta, es una unidad política que no está ni se la espera. De acuerdo, ante eso hay dos opciones, o vamos hacia ella o sencillamente nos volvemos para atrás. De todas formas, eran 45 segundos, Don Óscar, y a la publicidad. El problema es China y acabar con las maquilas, que es un problema americano. Don Óscar, es un problema americano. A ver, lo cierto es que se están produciendo reajustes, que hace no demasiado tiempo teníamos muchas certezas, pero certezas que no necesariamente eran favorables para determinados sectores y que hoy seguramente tampoco lo sean, pero por lo menos hay esperanzas. Y desde luego, la Unión Europea, estoy de acuerdo con Ana, hay que reconfigurarla porque tal y como está no funciona. Y quienes toman las decisiones toman decisiones que no son democráticas y que desde luego no les ha pedido el pueblo que les vota. Exactamente, y no responden a los intereses. Señores, a la publicidad, se acabó. Por cierto, que Miguel Durán presenta un libro mañana, que no es suyo, me parece que lo tenemos, por cierto, el anuncio. Presenta un libro mañana a las 7. Dios mediante, yo estaré aquí dando una clase. Usted puede ir a las dos cosas, como online, viendo la clase después. Tenemos el cartelito, si no, lo enseñamos después. Es que me ha dicho, sácame esto mañana. Mañana va a estar Miguel Durán presentando aquí un libro. ¿Sobre qué? Bueno, pues eso se lo cuento después de la publicidad. Lo que sí que le recuerdo es lo mío, lo del curso de mañana, que hay mucha gente que no se ha enterado. No entiendo por qué, porque anda que será que te lo he dicho. Curso de Historia de España, mañana. Empezamos todos los martes a las 7. Vamos a empezar contando esa pregunta que asombrosamente se formula tanto, especialmente en los bachilleratos actuales. ¿España existe? ¿Desde cuándo? ¿Desde el siglo XIX? ¿Y antes no? O sea, de verdad. Pero bueno, como este es el nivel, pues mañana explicaremos desde cuándo existe España y lo que era. Publi, y a la vuelta vamos a ver lo del Valle de los Caídos, lo que pasó el fin de semana, que no lo contó ningún medio, claro. Lo de la conferencia episcopal que ha empezado hoy, el plenario. Y vamos a contar
¿sabe usted que Froilancillo, que se ha marchado a celebrar el final del Ramadán en Abu Dhabi también? Si es que aquí de verdad... Luego dicen que en España no cabe un tonto más. ¿Qué va? Es elástica hasta más no poder. Punto, publi y a la vuelta lo vemos. España es elástica. 22:51, 21:51 en Canarias. ¿No ha cenado usted aún? Pues ahora igual es un poco tarde. Usted llame de todas formas, pero a Montes de Galicia. O sea, mañana que no le pase. Pero si hay un sitio donde uno puede ir a cenar para celebrar cualquier cosa, para celebrar que existes. Por ejemplo, Montes de Galicia, como usted sabe, lo que han hecho allí los Espasandín padre e hijo es coger Galicia tal cual, la cocina gallega de toda la vida tal cual, darle una vuelta a todo, hacerla creativa. Tú sabes lo que te estás comiendo, el sabor es el de eso que te estás comiendo. Es decir, no hay aquí aventuras extravagantes, pero presentado de tal forma que realmente es cocina actual absolutamente. Además, en un lugar que tiene un servicio maravilloso, unos profesionales extraordinarios, tanto en la cocina como en las mesas, y una carta, bueno, y qué vinos, en fin. Entre usted en la web, o llame directamente, y pregunte, 913552786. Además, está en un sitio al que puedes llegar en coche y aparcar, con cualquier coche. Sí, Mariano, te dejan entrar en tu furgoneta como con la mía, no pasa nada allí, no te pone una multa a nadie, no es zona Almeida, así que puedes llegar y aparcar y comer. Y eso es una auténtica maravilla. En Montes de Galicia, en la calle Azcona, 46. Venga, vamos nosotros a lo nuestro. Lo nuestro es, por una parte, ¿sabe usted dentro de la polémica sobre el Valle de los Caídos? Este domingo había misa como siempre. Bueno, las colas eran literalmente kilométricas para poder entrar. Muchos de los que estaban allí yendo, desde las 9 menos algo de la mañana, las puertas abren a las 10:30 para que la gente suba a misa. Bueno, mucha gente se quejaba de por qué no abren la puerta grande para que entren todos. Quiero decir, ¿qué puede pasar si abres la puerta grande? Que se cuele alguien que... Porque para misa no hay que pagar entrada. Que se cuele alguien que quiere derribar la cruz, a lo mejor. Hombre, claro. Bueno, creo que tenemos imágenes de la cola y de lo que pasó dentro de la basílica donde mire qué colas había allí. Bueno, todo esto lo han ido sacando pues, la gente que estaba y lo he ido subiendo a redes sociales porque ningún medio de comunicación estaba allí para contarlo. Como hay que entrar por la puerta de uno en uno, las colas fuera de la basílica también eran extraordinarias. ¿Para qué? Pues mire, para expresar el apoyo a la comunidad benedictina y a lo que significa el Valle de los Caídos, que solo en la mente de un guerra civilista puede todavía significar un monumento que hizo un señor muy malo. Señor, por cierto, que ya no está allí dentro porque profanaron su tumba y lo sacaron. Ni siquiera está la de José Antonio, tampoco. Entonces, ¿qué es? Bueno, seguirá la cosa. Seguía la cosa esta mañana porque en la calle Añastro, sede de la Conferencia Episcopal, se celebraba la reunión plenaria de la misma. O sea, todos los bispes juntos de España allí para... Bueno, y lo que vi, esa gente había ido exclusivamente a decirles, por favor, decid algo sobre el Valle de los Caídos. Además, no se lo han dicho en tono acre, sino extraordinariamente manso, regalándoles estampitas, en fin, las imágenes serán muy... ¿Han dicho algo? Bueno, lo que han dicho, hasta donde yo sé, si me equivoco, por favor, corríjanme, pero lo único que yo sé que ha salido de esa reunión de la Conferencia Episcopal ha sido esta declaración acerca de su disposición a mediar entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la regularización de 500.000 inmigrantes. De 500.000, lo tenemos, vemos el por favor, que no piense usted que me lo he inventado yo, lo sacaba Gaceta en portada, porque es donde está la Iglesia española, es donde está ahí. Los obispos ofrecen su mediación a PSOE y PP para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Pues bueno, vale. Es justo lo que los católicos españoles están esperando de vosotros. ¿Qué quieres que te diga? En cuanto a la cosa del Valle de los Caídos, lógicamente, en la actual circunstancia, ha adquirido mayor relevancia la posición de la Comunidad de Madrid. Aquí hemos explicado muchas veces que la Comunidad tenía la opción de haber declarado bien de interés cultural el conjunto. El hecho, lo repito una y mil veces, el hecho de que sea de patrimonio nacional parte, que no todo el conjunto, no empece para que la comunidad lo pueda declarar BIC.
en absoluto. Eso no es verdad, es un argumento que se ha sacado la comunidad. ¿Por qué? Bueno, después de escuchar al arzobispo de Madrid ya lo sabemos. Claro, la comunidad ha hecho lo que Cobo le ha dicho, lo que el arzobispo le ha dicho, y ya está, porque es que era eso. Claro, iba a tomar Isabel Díaz Ayuso una medida que contrariara al arzobispo de Madrid. No, porque estamos hablando de un plano político. Y lo que signifique el Valle, pues ya lo dijo la propia Ayuso, que a ella lo que le gusta es Silicon Valley, ¿no? Y me ahorro un chiste sobre la silicona que se me acaba de ocurrir, porque al fin y al cabo soy un caballero. Bueno, dentro de la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino ha vuelto a pedir la declaración BIC. La escuchamos. Ayuso debe decidir entre comunismo y odio o libertad y paz. Tiene que decirnos si se identifica con las raíces cristianas de Occidente o con Silicon Valley. Tiene que aclarar a los madrileños si prefiere la concordia entre españoles como Vox o prefiere acomodarse a esas leyes de memoria democrática, al más puro estilo Partido Popular. En definitiva, los madrileños tienen que saber si Ayuso es más de abrir tumbas o de cerrar heridas. Si Ayuso de verdad cree en su discurso de Navidad, que declare el Valle como bien de interés cultural. Bueno, y ahí estamos. La Comunidad de Madrid no va a declarar BIC el Valle de los Caídos, porque es toda esperanza. La Conferencia Episcopal dice que la cosa no es suya, que es del Arzobispo de Madrid. Digamos que administrativamente tiene razón. Tampoco va a mover un dedo. Y Cobo, que es el arzobispo, está contentísimo porque dice que, hombre, han salvado el 10% de la basílica. Y espera que le aplaudamos. ¿Qué es el 10%? ¿Qué es eso, el 10%? ¿En qué consiste el 10% ¿El de la cogollo? basílica? Eso que no es así, ¿no? Ah, ¿no? ¿Qué ha dicho? Cobo no ha dicho nada. Cobo, vamos a ver. Cobo va a empezar. ¿Cómo que no lo ha dicho? No lo ha dicho. Jesús. Yo lo que he oído que ha dicho Cobo, aunque yo no sé en dónde lo ha dicho oficialmente. Pues lo ha dicho a su prensa adicta habitual desde hace unos años. Claro. Lo que sí que sé es que la negociación que ha llevado con el gobierno, a raíz de que ten en cuenta una cosa, la Basílica del Valle de los Caídos es una basílica pontificia y por tanto nada tiene que ver, es decir, es el competente la Santa Sede y la Santa Sede es con quien tiene que entenderse. Ya. La Santa Sede, en un momento determinado, aprovecha que el Papa desapareció los días, lo conté, y en definitiva, al final, le encargan a Cobo que negocie con estos. Y llega a un buen pacto, en mi opinión. Cobo llega a un pacto en virtud del cual la Basílica sigue siendo una Basílica apostólica, pontificia. Ay, de verdad. Y dedicada, no, perdona. Joder, Jesús. No, o sea, segundo, ¿a cuántos os tienen que fusilar para que lo entendáis, macho? Bueno, de verdad, yo que ¿me quieres dejar terminar? No, venga, sí, termina, por favor. En segundo lugar, se dedica al culto y lo siguen llevando los benedictinos. Ya. Y en tercer lugar, todos los símbolos religiosos de carácter internos y externos se deben respetar. Ese es el acuerdo. Si el acuerdo es así, a mí me parece un magnífico acuerdo. Esa es una parte del acuerdo, que es de la que ha hablado Cobo, Jesús. Bueno, Óscar, Es pero decir, me parece un buen acuerdo. A ver, esto no va de Franco, bien lo ha dicho Esparza, no va de Franco sí, Franco no, porque Franco ya no está José Antonio, con lo cual esto no es ni de Franco ni de franquismo. Esto va, y creo que es para lo que estaban allí los fieles este fin de semana, para restituir la verdad, la razón histórica, que es lo que debemos hacer, y sobre todo la libertad. Es decir, porque lo que se ha filtrado en los medios, y efectivamente Cobo lo que ha dicho es lo que tú acabas de comentar, pero a mí me preocupa una cosa, es decir, porque lo que se ha filtrado en los medios efectivamente es la parte, es decir, que se ha respetado la sacralidad de ese espacio. Ahora bien, el concurso que ya está volando por ahí y que otra vez entramos en dinero, 31 millones de euros. Es decir, aquí de lo que va esto es de pasta y de más chiringuitos a costa de la ideología, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno dice estar muy contento y que los obispos, en este caso, callan. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa, porque Cobo se ha dicho que el resto, y estoy, por lo menos, espero que sea cierto, que el resto de los acuerdos no están definidos todavía. Esos son los términos que ha utilizado Cobo, es decir, que se está negociando, pero sin embargo, el gobierno los da por hechos. Es decir, en cuanto al tema de... Ten en cuenta, Óscar, que el gobierno da por hecho una cosa que es de carácter internacional. Es decir, ojo, aquí la frivolidad del gobierno... Uno no saca el concurso si no estuviera definido el gobierno los espacios ya del acuerdo. En gobierno de entrada, cuando empieza el cardenal Cobo a negociar esto, aquello estaba más que perdido, ¿eh?
Ojo que el cardenal anterior Osorio lo dejó verdaderamente, pero verdaderamente queremos decir, el resto del espacio, Jesús, el resto del espacio... Te voy a decir una cosa, el gobierno tiene que llevar mucho cuidado. En primer lugar, el gobierno tiene, y se entera el otro día prácticamente, de que aquello es pontificio. Y es pontificio desde el punto en que Pío XII, en el año 59, lo declaró. ¿Cómo que se entera el otro día, Jesús? No, sí, el señor Bolaños no sabe, sinceramente creo, aunque te parezca mentira, José Javier, no son bastante ignorantes. Bueno, yo voy a decir una cosa. Que esto es un tratado internacional. Antes de dar la palabra a Enrique, como es un asunto que sigo personalmente desde hace muchos años, y muy por dentro. El gobierno sabe perfectamente que es una fundación de derecho pontificio. Al gobierno se le ha soplado siempre que sea una fundación de derecho pontificio. A patrimonio nacional la fundación siempre... la basílica. Bien, a patrimonio nacional... La basílica... Porque la Fundación Patrimonio Nacional nunca ha puesto el menor obstáculo para nada y siempre ha encontrado el gobierno un interlocutor extraordinario en la Santa Sede, con Francisco también antes de enfermar. Y todo era buscar la forma de hacerlo de tal modo que pareciera que... Y ahora estamos asistiendo a la puesta en escena. La puesta en escena es que sale como diciendo ¡he salvado la basílica!, que salen los medios de izquierda diciendo pero bueno, la Iglesia no hace concesiones. Y lo que vas a tener, si nadie lo para, es una entrada en la basílica, en esa galería que es la más grande del mundo, con murales alabando a los asesinos de gente que está allí enterrada. Bueno, es que eso es lo que vas a tener. Así que viva Cobo, macho, ¿qué quieres que te diga? Es que lo que se quiere hacer es un museo paralelo, semejante al que hay en Polonia, contra los crímenes del holocausto nazi. Es decir, se está estableciendo paralelismos entre lo que aquí se ha vivido durante varias décadas y el nacionalsocialismo, es decir, que me parece aberrante porque es una manipulación y además constituye una paradoja porque resulta que Franco salvó a la Iglesia precisamente del exterminio al que estaban siendo sometidos. Es decir, porque esto yo creo que cualquiera que haya leído usted ya, pero es así. Y a mí me parece una manipulación y sobre todo me parece... Vamos ahora a dar lecciones sobre si Franco... Mira, déjate de coña. Bueno, pero si no me dejo de coñas, es lo que ellos están haciendo, Jesús. Pero si es que no es mi opinión, es la verdad que ellos van a restablecer sobre una mentira. Joder, no empecemos ahora con... Jesús, y sobre todo, tampoco seamos tan cándidos de pensarnos que la cruz va a quedar ahí, porque una resignificación es una designificación del sentido cristiano que tiene el Valle de los Caídos, con lo cual no seamos tan cándidos de pensar que se va a tocar. Y permíteme que termine con... Conozco personalmente a Luis Argüello, lo aprecio muchísimo, lo respeto muchísimo, pero sinceramente hace unos meses ya PP y PSOE aprobaron la legalización de 500.000 de inmigrantes. En menos de un año ahora otro 500.000 de inmigrantes. Iniciativa de ellos. O sea, claro, iniciativa ¿cómo esperamos que si estamos legalizando 1 millón de inmigrantes cada año siga habiendo cristianos? ¿Y qué esperamos de una España predominantemente musulmana? ¿Qué esperamos de ella? ¿Qué esperamos que va a suceder con los cristianos? Lo que está sucediendo allí donde mandan los... Lo vamos a ver enseguida. Los islamistas, ¿no? Enrique, Ana... Sí. Yo comprendo que sabéis mucho de historia y del Valle de los Caídos, pero ahora mismo lo que estamos es ante un asedio a la cruz más alta del mundo. Esta es la realidad. Pedro Sánchez odia la cruz como símbolo de reconciliación entre españoles. Está dispuesto a cualquier cosa con tal de ir cercando cada vez más, cada vez con un cordón más estrecho, esa cruz, y hay que poner pie en pared y decirle, aquí no entras. No hay que salvar un 10% o hay que salvar un 20%. Hay que pararle los pies a Pedro Sánchez porque va en busca de tirar esa cruz. Esa cruz que se erigió como símbolo de concordia, como un símbolo reconocido en todo el mundo de paz, de perdón y de oración por los que cayeron por España. No por un lado, ni por los de un lado, ni por los de otro, sino por todos. Todo aquel que no sea capaz de entender que es una persecución a la cruz, independientemente de cualquier otro tipo de consideración, creo que no está valorando adecuadamente los hechos. El ataque va a ser brutal hasta que se vaya. Si se le deja confiando, yo creo que ha demostrado algo Pedro Sánchez, y es que no se puede confiar nunca en su palabra, porque es el rey de la mentira. Por tanto, no está a salvo ni el 10%, ni el 5%, ni el 1%. Hay que utilizar todas las armas para defender esa cruz en pie, porque lo que está en peligro es
la cruz del Valle de los Caídos. Enrique Calvet. Qué barbaridad. ¿Cuál? Lo que acaba de decir Ana. Verdaderamente es una posición que yo llamaría bastante extrema, dogmática, y que yo creo que participa muy poca parte, una muy pequeña parte de la población española. Yo creo que es exagerado. Yo lo que me he quedado absolutamente, porque creí que era el único, por lo menos en estos ambientes, que lo pensaba. Yo poco tengo que decir a lo que ha dicho don Jesús Trillo. Yo, desde el primer momento, me ha parecido un buen acuerdo. Me ha parecido un buen acuerdo y, además, con unas cesiones que yo no hubiera esperado por parte del gobierno Frankenstein ¿no? Los benedictinos siguen y tal. Lo de la ¿Qué cruz, querías, que los quemaran o qué? No. Manda huevos. O sea, yo es que flipo con vosotros, de verdad. ¿Qué querías que hicieran con los benedictinos? ¿Los desalojarán? ¿Cómo los van a desalojar? Les propusieron otra cosa, Pero perdido si no el... O sea, claro, podemos fusilar también, ocupas, o como dijo el animal de Quequé, en la campaña del grupo gubernamental, que derriben la cruz el día que haya misa para que sean más los muertos, ¿no? Exacto. Es que la atmósfera es esa, Enrique. Hablando que no es la del acuerdo de Cobo. Tú también lo verás. Ayer hablaba un socialista de que la cruz es un puñal con el que hay que acabar. Ayer mismo, no hace 2 Pero años. si había uno que ya está Porque ven que procesado la por cruz decir es que había el que puñal de rebajar que los se aires. Sí, pero estamos, yo creo que estas Eso cosas... es el antiana, o sea, si nos vamos a las declaraciones, a los histéricos, Bueno, y a los de los activistas, protagonistas nos vamos... Estamos en un o sea, tratado nos vamos a las declaraciones de los protagonistas. Estamos en un Si tratado queremos ir como los internacional. caballos, No es si un le hacer caso a tratado otro lado, pues eso internacional. es Estamos en un tratado es un tratado internacional que me parece, por lo que sé, bueno. Jesús. No, hombre, yo no dudo que tú defiendas la cruz. Lo que pasa Bueno, es si que... defendemos la cruz lo que atacando defiendo- a la Iglesia me parece un poco extraño, Pero ¿no? yo he atacado Mira, a la Iglesia. Pues, yo no pues digo, tú no dices. Jesús, es la historia del cristianismo, tú. Pues no. Esa precisamente. Pues sinceramente ¿sabes? yo... Pero para los que no somos, participo. lo que Piensa en somos Pablo, ateos, piensa en Pablo Pero ojo, IV. ojo si estamos atacando a la Iglesia o a la COPE, ¿eh? para lo que Mucho somos, cuidado. además ya está Bueno, con a ver, la pelea de hoy, particularmente yo no ataco es ni a la lo más Iglesia clásico. ni a la COPE. Es decir, Ana, no es yo mi- la COPE no la menciona para nada. No, Qué te quiero maravilloso. decir que muchos de nuestros ataques sí es verdad que son contra determinadas, Es que es maravilloso, por ejemplo, determinados medios de comunicación pagados por la Iglesia que son absolutamente tibios en ¿Qué es esta lo materia. propio de un sectario no dejar hablar tibio. al otro? Y, por ejemplo, con temas como el aborto, la eutanasia, Bueno, absolutamente tibios. termina, Enrique. Además No, vamos a ver. Yo que soy agnóstico, a mí todo esto es políticamente hablando, es un acto de distracción y diversión súper mayúsculo. Me parece muy bien, eso ocupa tal. Pero bueno, después es como lo de Le Pen. Vamos, después esto tiene una trascendencia muy limitada. En cuanto a lo de la cruz, la gran mayoría de los españoles, que a lo mejor son más agnósticos de lo que lo piensan, pensamos que desde luego se tiene que mantener, y nos jorobaría tanto como me jorobó a mí los budas de Babillán. Por supuesto. Es una barbaridad quitar la cruz. Que se haya obtenido una seguridad de que no se va a hacer, me parece que es un buen acuerdo. Pero eso es, a ver, confío, por supuesto, que la Iglesia, cuando llega a ese acuerdo, lo ha hecho de buena fe. Pero pensar que esta gente con la que llega a un acuerdo tiene buena fe, es que me parece de una candidez ¿pero qué va a negociar la Iglesia? Es que, o sea, pensar que un gobierno totalitario, esencialmente cristianófobo, como ha dicho Ana, porque es que odia la cruz. La cruz es un símbolo de redención. ¿Pero cómo va a odiar la cruz y le preocupa? Permíteme, porque yo Hombre, pero es una te he evidencia, dejado hablar. Es decir, Joder. la cruz es un símbolo de liberación. Y eso les joroba, porque son absolutamente cristianófobos. Es decir, no. y le repatea. Y cuando tiras la cruz más grande de Europa o le quitas los brazos, que es otra opción que se ha valorado, porque es un puñal y él los considera como tal, Hombre, estás queda como un destruyendo obelisco, la pues es fe como un poco más de masónico. millones de personas, no en España, sino en todo el mundo. Es decir, no se puede pactar con criminales y pensar que los criminales van a ir de buena fe porque tú lo seas. O sea, no, Porque tú no lo seas, primero, mejor no dicho. podía Perdona, Óscar. pactar otra cosa la Iglesia. ¿Qué va a pactar? ¿La destrucción? ¿Qué No. quiere que- Y segundo, la cruz es para quiere que algunos pacte ese una gobierno cosa de de España? liberación, y para la otra mitad de la comunidad es una No hay que cosa de pactar con el dominación gobierno de España, no hay que pactar y de con el gobierno de sumisión. España. ¿Por Pero qué? vamos, Coño, o sea, porque pero eso- ¿por qué Hablando de pactar? sumisión, hablando de sumisión, mientras los poderes públicos en España están en estas. Por cierto, la última basílica que se resignificó, hay un antecedente histórico, es Santa Sofía. Hoy es una gran mezquita, como todo el mundo sabe. Va a ser el siguiente paso, porque mientras los poderes públicos Cómo me en gustan tus España están como comentarios, están,
Islam y la Iglesia está como está. Al mismo tiempo, los poderes públicos en España y en Francia, en Italia, etcétera, lo que están haciendo es promocionar, pagar, financiar la normalización social del Islam. También esto va por los agnósticos. Ejemplo, ahí, vamos a verlo. Vamos las colas del Islam, venga. Lo que pasó el fin de semana, a ver si prestamos atención porque si no el programa queda hecho una mierda, por favor. ¿Cómo? Cojones. Con lo divertido que está. Con audio, ¿qué pasa? Esto era este fin de semana en Bilbao, donde les han dejado el campo de fútbol, en Vitoria, en toda la gran explanada, al lado de Buesa se llama, por cierto, en Granada, donde fue la alcaldesa la que pagó la comida, y en el resto de otras ciudades europeas. Esta es la posición de los poderes públicos hoy. Yo no es por meterme con nadie, pero mientras aquí estamos con la cosa de si la cruz representa, no, si no sé qué, si no sé cuántos, si tal, hombre, que tampoco no sé, la realidad es que el poder en Europa es hoy esto. Esto es hoy el poder en Europa. Eso es lo que están pagando todos con sus impuestos también. Esto es lo que acepta Feijóo cuando dice que acepta el reparto. Esto es lo que acepta la Conferencia Episcopal cuando dice que va a colaborar en la entrada de 500.000 inmigrantes ilegales. Esto es la Europa que algunos quieren. Pues mire, yo no. ¿Qué quiere que le diga? Pero no solo eso, a expulsar a los moriscos, como en los buenos tiempos. No solo eso, sino que no hace falta expulsarlos. ¿Por qué? Por cierto, a los judíos también los hemos expulsado más de una vez. ¿Por qué puedes...? ¿Y a los jesuitas? No, escúchame una cosa. La cuestión es la promoción de la manifestación pública de una religión ajena, mientras a la manifestación pública de una religión propia, que forma parte de tu identidad histórica, le pones trabas permanentemente. Yo no lo sé si es verdad que le pones trabas, no lo sé porque no lo sé. ¿Vives en España, Enrique? La manifestación pública... hombre, vamos, yo vivo en España y acabo de visitarme todas las iglesias de Almería y parte de las de Córdoba, y ahí están perfectamente y ejerciendo su función. Pero las han quemado, eso de que no lo permite, ¿no? En fin. Lo digo porque he estado fuera la semana pasada, maravillosa zona. Pero vamos a ver, lo que reconoce una democracia moderna es que hay, primero reconoce el derecho, menos mal, el derecho a la manifestación pública de tu religión. Se llama eso, libertad de culto, pero también no lo tienes por qué hacer privadamente en tu... ¿Ya? Que para mí sería lo ideal, ¿eh? Como buen laicista que soy, sería cada cual con su cosa. Pero bueno, lo permite, y lo permite hacerlo públicamente y lo permite hacerlo colectivamente. Bueno, pues la democracia moderna reconoce que tiene unos subgrupos que supongo que habrán pedido a través de organizaciones, y eso es bueno, que haya un diálogo entre una cosa organizada y no gente suelta por ahí, poder celebrar el fin del Ramadán. Bueno, oye, me parece lo más con la financiación, con la financiación que tú dices pública. Que no deje, claro, porque no, oye, yo te digo son que es una ciudadanos de Bilbao igual que la Mine Yamal en Barcelona. Pero es una democracia sin demos. Nicole Williams. Yo te digo que es una democracia sin demos. Lo que tienes es una sociedad ¿Pero por qué dice que una democracia para hacerlo tiene que proteger su identidad, y esto ataca la identidad en su raíz. Eso es decir, el otro día lo hablábamos. Eso lo dice Otegui. El otro día lo hablamos. Derecho romano, filosofía griega y cultura cristiana, que no religión o fe cristiana, que nadie quiere que tú seas cristiano, es decir, pero perteneces a una cultura milenaria, y esta gente va a acabar con esa cultura milenaria. Y nunca lo he llegado. Perdóname, y la tolerancia que tenemos con ellos, que ellos por supuesto jamás tendrán con nosotros, nos va a pasar factura, nos está pasando factura. Es decir, esta sociedad tolerante y democrática ya la tenemos en París, donde en la periferia de París, en los colegios públicos, no se puede comer cerdo, hay que comer cordero halal. Esa es la democracia. Cuando esta gente es minoritaria, acata. Cuando esta gente es mayoritaria, impone.
exige. Porque son lo que son. Como los católicos. Son absolutamente totalitarios. No, bueno, seguramente para ti, don Enrique, sea lo mismo estar en España que ir a Emiratos Árabes. Y seguramente tú tengas los mismos derechos, pero yo, que soy un creyente católico, tengo muy claro que allí no voy a poder enseñar el crucifijo, y no te digo ya manifestarme por mi fe. Entonces, si hacemos esto, reciprocidad. Porque ningún cristiano puede hacer esto en ningún país musulmán. Y otra pregunta, ¿dónde está la integración de la que hablaban? Porque a mí esto me da miedo. Esta es la banda sonora de Europa. Esta es la banda sonora de Europa. Y yo no quiero esta banda sonora. Y desde luego no con mis impuestos. Oscar, es que además, Ana y Jesús, que estaba intentando tomar la palabra antes. Hay una cosa que a mí me parece muy importante, y vamos a hilarlo con lo que estábamos hablando del Valle de los Caídos. Valorad las amenazas a la cruz del Valle de los Caídos, las limitaciones a los benedictinos desde el punto de vista de esa gente, desde el punto de vista de los imanes de las mezquitas, desde el punto de vista del rey de Marruecos, desde el punto de vista de todos aquellos que están manifestándose en la puerta de un instituto de Parla para decir que las niñas lleven velo es un símbolo de libertad. Óscar ha dicho una cosa que es muy importante, y es: las imposiciones no empiezan de un día para otro. Las imposiciones lo primero que hacen es revestirse de libertad, y en este caso de una falsa libertad de culto que se está restringiendo a los católicos para dárselo a la religión islámica. Mira, en los colegios públicos en España, en los hospitales públicos, se ha retirado cualquier signo, cualquier cruz, cualquier virgen, cualquier manifestación religiosa. Hoy, en la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso ha dicho que el que las chicas lleven o no lleven velo debe de quedar al albur del director del centro. Como muy bien ha dicho Óscar, lo que empieza con una supuesta libertad del director del centro acaba siendo una imposición por los padres de las niñas que van al instituto y de los chicos que van al instituto, primero para que las niñas que profesan la religión islámica en sus familias puedan llevar el velo. Pero cuando sean mayoritarias, será una imposición de que todas las niñas que van a ese instituto lleven velo. Y os quiero recordar el caso de Londres, en el que ha habido violaciones, y una de las declaraciones de los pakistaníes era que aquellas mujeres que no iban veladas eran poco pudorosas y debían ser violadas. Esa es la realidad. Se puede querer ver el Islam como una religión inofensiva, o se puede querer ver el Islam como lo que es un movimiento político religioso que busca la imposición cultural y la recuperación de España como un territorio musulmán. Podemos vivir en los mundos happy de que todos somos buenos, pero además la realidad es que de esas personas que están ahí, la mayoría son inmigrantes que han entrado ilegalmente, que no sabemos quiénes son, que no se van a integrar, que no trabajan, que viven de nuestros servicios sociales y que están socavando la capacidad de los españoles de vivir en un estado de bienestar. Jesús. No son desconocidos, son gente que ha nacido en España. Nacen más musulmanes que católicos en España. Sí, pero todavía no tienen esa edad, ¿eh? Jesús, no tienen esa edad. Bueno, dame caso que aquí hay muchos. Hombre, yo creo que muchas de las cosas que habéis dicho en relación con el Islam, lo suscribo siempre que se refiere al islamismo como un movimiento político, no tanto al Islam como una religión, ¿no? Eso, perdóname, Jesús, eso no existe. Bueno, eso es una... Dices tú que es un imposible, es posible, que igual coincido contigo, es que no existe, Javier, es que el pero no para así. ellos teóricamente presentado. Y luego lo que yo creo es que nosotros lo que no podemos hacer es romper un principio que es esencial a la democracia moderna y al Estado de Derecho, que es la libertad religiosa y la libertad de cultos, como decía Enrique. Es decir, hombre, estos señores ahí lo único que están celebrando es el final del Ramadán, no están haciendo nada malo. Es decir, bueno, oye, en principio
Tú dices que es con promoción pública. No sé, ¿a qué te refieres con una promoción pública? Que lo ha pagado. En Granada, por ejemplo, es el ayuntamiento el que ha pagado la cena. El que pagó la cena. Claro. La cena del final de Ramadán. Sí. Pero es que como yo no he visto ahí ninguna cena, yo veo una manifestación. Y en el caso de Bilbao, estamos viendo ahí el estadio, se le cedió gratuitamente a las Pero eso era una cena, es que no lo sé. No sé, veo ahí la gente sentada, sinceramente no sabía que estabas hablando de una cena al final del Ramadán financiado por las... en líneas generales en todos los lugares, es decir, aquí lo que tienes es dentro de los poderes, de las prioridades de los poderes públicos en Europa esto, y perdóname Jesús, pero si esto lo ignoras es que no ves cómo está Europa hoy. Yo ignoraba que el ayuntamiento estaba pagando, no lo has dicho además, que el ayuntamiento estaba pagando una cena para el final del Ramadán, eso es otra cosa. O sea que tú, el problema es que haya pagado la cena. ¿Qué? No. Tienes toda la razón. El Ayuntamiento de Granada tiene por qué pagar la cena del final del Ramadán. Pero menús de Cuaresma que permitan que se manifiesten en el final del Ramadán, pues me parece muy bien. Mira, Jesús, yo no soy nada islamófobo. Me precio el otro día de haber publicado en X un hilo larguísimo con muchos musulmanes que entraron agradeciéndome que no hubiera sido hostil, simplemente explicando lo que es el Islam y cuál es su relación con la comunidad política. El Islam, por definición, no se puede integrar en un orden político que no sea musulmán. Y esto está en su propia estructura. Nuestra idea de que alguien puede practicar la religión en privado y no formar una comunidad que reivindique su propia forma de organizarse es una idea puramente cristiana. Porque aquí, pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No forma parte de la forma musulmana. No pasaría con los budistas, no pasaría con los animistas, no pasaría con los hinduistas, no pasaría con... Pero con el Islam sí que pasa. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, objetivamente, me parece que esto es un problema social. Porque tienden a montar su propia lógica. Y son así. La separación entre la política y la religión. Y nosotros seguimos pensando que no, con lo cual, cuando es una evidencia histórica que ha sido así, y el poder dice, yo no lo quiero ver, pienso que hay algo malo. Yo creo, perdona, y termino con esto, que la separación en el Islam entre la política y la religión es prácticamente imposible. No existe. De hecho, en árabe no existe la palabra secular, laico, etcétera, ni siquiera existe. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que también creo que nosotros no podemos prohibir, bajo el principio de libertad religiosa, la manifestación del final del Ramadán. Otra cosa es la, como dices tú, financiación de la cena final, eso es otra historia. Otra historia totalmente distinta. Bueno, es un hecho, pero la libertad religiosa es un hecho cierto que se ha producido un desplazamiento de la población que en mucha parte, los europeos tenemos culpa porque no producimos hijos, no nacen europeos, y si no nacen europeos, pues evidentemente no nos puede molestar que los que vienen de fuera tengan hijos. Lo que ocurre es que es un proceso de desplazamiento que ha sido promovido. La cultura de la muerte está siendo promovida por las élites, está siendo penalizada la cultura de la vida muy a propósito, y el Islam está siendo muy promovido, muy promocionado por unas élites que son endófobas. Es decir, que odian lo propio. Y aquí está el resultado. Y no olvidemos... Con esas palabras casi, Luis Argüello se ha dirigido hoy, después de la conferencia episcopal, a la gente. Por supuesto, no. Es que Luis Argüello es una mente... Señores, 10 segundos y a la publicidad sí o sí, que me parece que vale la pena prolongar la discusión, que es la que tiene todo el mundo en la calle, por otra parte. Enrique, ¿cierra 10 segundos? Pero, cierro esto, no. Si tampoco yo poco tengo que añadir. Me parece que hay, en fin, en un núcleo de la población, posiblemente mayor en Francia que aquí, por cierto, porque los sociólogos saben que el racismo también es una cosa estadística. A partir del momento que tienes un núcleo potente, aunque minoritario dentro, que es muy diferencial y que en este caso, como el Islam es a veces agresivo, inintegrable, que eso sí es verdad, pues evidentemente nace el problema. Yo no sé si en España se ha llegado a ese volumen y esa cantidad, pero para evitar eso, por favor, leyes y que se apliquen bien las leyes. No fomentar xenofobia, eso es lo que yo digo. Pero la xenofobia es el odio al extranjero por el hecho de ser extranjero. El racismo es creerte superior a otro. Y creo que lo último que hay en cualquier conversación de este país, y lo hemos demostrado sobradamente, es que seamos xenófobos o racistas. ¿Seamos quiénes? Los españoles. Todos. No. Todo ser humano en absoluto. Lo que ha tragado este país en poco más de una década
ningún país lo toleraría. Es decir, hemos tolerado y seguimos tolerando la preferencia extranjera sobre la preferencia nacional. Que el hecho de ser extranjero te dote de una serie de privilegios que no tienen nuestros hijos por el hecho de ser españoles. Que nuestros hijos se tengan que ir de España porque no tienen un modo de vivir, mientras estos menas se están llevando un delito guay y gratis. Ese discurso lleva a la xenofobia, yo lo siento. Bueno, pues ese discurso... No, Enrique, esas políticas llevan a la xenofobia. Esas políticas llevan a la xenofobia. No, claro. Porque no es verdad que se esté dando a los... ¿Cómo que no es verdad? Pero ¿cómo que no es verdad? Lo cual nos lleva al próximo tema del guión. Y hay que irse a la publicidad. Lo cual nos lleva al próximo tema del guión. Hay una parte de las sociedades europeas que ve lo que está pasando así con esa óptica, y hay otra parte que dice, no pasa nada. Bueno, esos que dicen que sí es lo que se llama populistas, soberanistas, patriotas, etc. Los que no son el orden. Y va a ser muy divertido examinar ahora, dentro de un instante, después de la publicidad, lo que ha hecho hoy la justicia francesa con Marine Le Pen, a la que se le ha impedido acogerse al derecho, por otra parte, normal en Francia, que es que se te suspenda la aplicación de una sentencia hasta que hayas apelado a la instancia superior. A ella no. Y se ha quedado fuera de la carrera presidencial. Lo veremos enseguida. 23:31, 22:39 en Canarias. Nos queda media hora de programa y hemos de hablar del asunto de la presunción de inocencia del gobierno, del gobierno y la presunción de inocencia, y de lo de Marine Le Pen, que hay que contarlo también, así que os ruego a todos, yo juro que me callo. Bueno, haré lo posible por callarme. Y tenemos dos en medio de una publi, no sé cómo lo vamos a hacer. Lo de Marine Le Pen, porque es importante. Hombre, en sí mismo el hecho lo es, y también por el contexto, claro. Es que acabamos de ver lo que pasa en Rumanía, y a los nuevos jefes de la inteligencia alemana diciendo que van a por alternativa por Alemania. El contexto es ese. Y en ese contexto, esto. El establishment europeo parece haber dado con la tecla para frenar el avance de la derecha soberanista, la cancelación judicial. La primera prueba tuvo lugar en Rumanía. Călin Georgescu ganó la primera vuelta de las elecciones, pero los comicios fueron anulados por el Tribunal Constitucional, que alegó una presunta injerencia rusa por unos vídeos que se viralizaron en TikTok. Esto fue más allá cuando el candidato soberanista fue arrestado y su candidatura vetada. Una ofensiva que tuvo lugar mientras las encuestas daban a Georgescu el 40% de la intención de voto. El experimento de la cancelación judicial parece haber funcionado y ahora lo ponen en práctica en el resto del continente. En Alemania, desde el auge de AfD, que se sitúa ya en el 26% del voto según las encuestas, se habla de una posible ilegalización. La iniciativa llegará al Bundestag de la mano de los verdes, más pronto que tarde. Además, este partido presiona para que el futuro gobierno de populares y socialistas nombre a un nuevo director de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, con el fin de que éste declare a AfD como un partido extremista. Un calificativo que permitirá poner en marcha el proceso de ilegalización ante el Tribunal Constitucional germano. Mientras tanto, en el Parlamento el resto de fuerzas se alían para dejar a Alternativa por Alemania sin ningún cargo de dirección en la Cámara, a pesar de corresponderle la vicepresidencia, entre otros puestos, por su segunda posición en los comicios. En Francia van con todo contra Marine Le Pen. La líder de Reagrupación Nacional sigue primera en las encuestas, que mejoran los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, en las que ya ganó el voto popular con 10 millones de apoyos, 2,4 millones más que Macron y 3 más que Mélenchon. En pleno auge, el Tribunal de París le ha condenado a 5 años de inhabilitación con efecto inmediato, 4 de prisión y 100.000 euros de multa. La razón, el uso indebido de fondos del Parlamento Europeo destinados a contratación de personal que fueron dedicados a personal que trabajaba para el partido y no en funciones de la Cámara. La condena es recurrible, pero por el momento Le Pen no podrá participar en los comicios presidenciales de 2027. En España es Vox el que está en el punto de mira. El Partido Socialista denunció a la formación de Abascal por financiación irregular y la Fiscalía Anticorrupción ha tenido a bien iniciar una investigación. La acusación tiene que ver con la venta de merchandising en las mesas informativas y con el préstamo que pidió el partido a un banco húngaro ante la negativa de las entidades españolas. De hecho, el gobierno prepara una ley sobre financiación de partidos que impida buscar dinero en el extranjero, como forma de ahogar a la formación de Abascal. En esta misma línea de cancelación van las acusaciones contra diversos dirigentes del partido por delito de odio. El último caso es el de José Antonio Fuster, por mostrar la lista de detenidos en Barcelona en la que los 50 primeros eran extranjeros. Aparte, Vox podría enfrentar una causa de disolución en el futuro si el PSOE extiende su reforma de la regulación del derecho de asociación a los partidos políticos.
La medida declara ilegales todas aquellas asociaciones que no comulguen con la visión gubernamental sobre la guerra civil y sobre el franquismo. De extenderse este requisito ideológico a los partidos, Vox podría ser ilegalizado. Así se las gasta el establishment europeo. Si no puede en las urnas, acaba contigo en los tribunales. Bueno, informe Gutiérrez, aquí me paro, lea usted el artículo de Carlos Flores hoy en Gaceta, que está francamente bien sobre ese asunto, y ahora por orden, Enrique, que tiene mucho interés en hablar de esto, Jesús, Ana, Óscar. Bueno, aquí se hablan de dos cosas de distinto calado. Una es lo de Maguín, que es una cosa que se sabía hace mucho tiempo, y además son prácticas. Vamos a ver, esta misma práctica de utilizar fondos de asistentes para el partido fue lo que impidió que la actual vicegobernadora del Banco de Francia, mi amiga Sylvie Goulard, pudiera ser comisaria. Porque iba a ser comisaria, se presentó, es obligatorio presentarse ante el Parlamento y el Parlamento votó que no. Porque en aquel momento había dudas de que hubiera hecho eso. La verdad es que, en mi opinión, no sé si lo hizo ella, lo hizo su partido. Ella no se ocupaba de ella, pero resulta que tenía un asistente que lo que realmente era un asistente parlamentario que está obligado a trabajar realmente en lo que era telefonista en el centro del partido en París. Y eso la culpa lo tenía un señor que es actualmente primer ministro de Francia. O sea que eso también lo tengo que decir. Fue a juicio, pero no fue condenado, no había pruebas o lo que sea. Bueno, entonces está el caso de Maguín. Bien. Mire usted, eso de decir que, en fin, esto no... Pues mire, no tiene que ver porque no depende, yo creo, de la persona. Es decir, el partido de Maguín se va a presentar a las próximas... Y estará Bardella probablemente, que estará Bardella, suena y tal, o sea que no tiene por qué... ha sido condenada una persona. De la justicia española tengo muy malas experiencias personales o familiares en lo civil, no he tenido ninguna experiencia en lo penal, pero de la francesa la verdad es que no tengo, en fin, ahí tengo familia, yo he vivido mucho tiempo, pues me parece una cosa que es bastante respetable, no digamos de la alemana, que a veces se la cita como modélica, ¿no? Por lo cual, oiga, pues mira, hágase justicia y que se respete la ley francesa. Y a los detalles de si se puede o no suspender durante el recurso y tal, seguro que don Jesús sabe más que yo. Jesús, ahora, otro tema muy distinto... Por favor, hay que ser un poquito más breves porque vale, pues ya está. Somos controlando. Otro tema muy distinto es que yo no creo en las democracias no militantes. Y como sí creo en las democracias militantes, yo creo que aquí el PNV, el PNV, no digo que tenían que haber sido absolutamente prohibidos a partir del momento que, por los hechos, trabajaban contra el bien común de los españoles en la unidad de España. Entonces, me parece muy bien la hipervigilancia que se somete a esos partidos. No son Vox todavía, porque Vox era muy distinto del Vox actual. El Vox inicial no tiene nada que ver con lo de Marine Le Pen, ahora está un poquito más cerca, pero no son Vox, pero que en Francia y en Alemania tomen mucha precaución contra esos partidos, me parece razonable, porque a mí también me asusta. Bueno, seguro que Óscar te contesta después. Jesús, Ana y no, yo creo que la verdad ha sido una torpeza jurídica del partido de Marine Le Pen llegar hasta aquí, porque llevan 10 años con esta historia. Sí, claro. Estaba previsto que pudiera pasar esto. En Francia, lo voy a explicar fácilmente, es decir, es la Corte de Casación de París la que ha dictado sentencia. Es cierto que tiene un recurso aún ella, pero en Francia no es automática la suspensión cuando queda un recurso en vía penal, me refiero, como sí pasa en España, porque depende de que el fiscal, y más en el orden del Corte de Casación, pida que se produzca la ejecución provisional. Cuando pide que se produzca la ejecución provisional, la sentencia que le han hecho a Marine Le Pen es cárcel, inhabilitación y ejecución provisional. Es decir, forma parte de la pena, ¿me explico? Sí, y claro. por tanto, el problema es ese, que forma parte de la pena, y yo no sé cómo van a poder... Con la argumentación de... Ellos intentaron, ante el Tribunal Constitucional hace más o menos un año, intentaron poner de manifiesto que se iba a producir esta situación y que, por tanto, no era legítimo desde el punto de vista constitucional la imposibilidad de presentarse a un candidato
precisamente derivado de lo que acabo de decir, por la imposición de esa pena. El Tribunal Constitucional falló en contra de Le Pen también. Y dijo, vamos, no de Le Pen, sino los que ponían el recurso, diciendo que sí podían hacerlo. En mi opinión es una barbaridad. En mi opinión es una barbaridad democrática. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Será Ana, es a 2027, a ver si el recurso llega antes. Igual llega antes, no claro. lo sé. Bueno, yo lo primero que quiero es lanzar la defensa, ¿no?, de José Antonio Fuster. Yo ya le he prometido que le iré a ver con bocadillos llenos de limas a la cárcel, porque es la segunda vez en la misma semana en la que la verdad es calificada como delito de odio. Fuster dio nombres de personas que efectivamente constan en los atestados policiales como personas que han sido detenidas. Tienen esos nombres. Luego ya las valoraciones que las haga cada uno. Por tanto, si finalmente, Fuster, eres condenado, no te preocupes que mi visita será la primera que recibas. Pero es que el jueves pasado, cuando Isabel Pérez Mañina intentó entrar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, se encontró con que antes de poder intervenir, acompañada de Infoblogger y acompañada de Quintana Paz, los mismos que han cobijado a ese monedero, presunto agresor sexual, los mismos que encubrieron esos servicios que hizo para la dictadura venezolana, los mismos que gestionan la escuela de gobierno en la que Begoña Gómez ha extendido sus redes para implantar sus negocios, antes de oírla hablar dijeron que no iban a permitir que entraran los discursos de odio, cuando iban a hablar de los problemas reales. Entonces, dos veces la izquierda nos ha acusado de que decir la verdad es un discurso de odio. Creo que esto es muy, muy, muy importante y que no debemos de dejar de luchar por poder decir la verdad en todos los foros, en la rueda de prensa, en la universidad y allí donde haya un micrófono y los diputados de Vox, porque desde luego los siguientes, después de Marine Le Pen, seremos nosotros. Y para José Antonio, un fuerte abrazo. Que sepa usted que han sido los mozos de escuadra los que han puesto la denuncia, ¿eh? O sea, no es de la policía, como salió inicialmente, es los mozos de escuadra, que es una policía, pero así es su manera. Óscar Rivas. Bien, Ana, a ver, delitos de odio es lo que las izquierdas consideran que es delito de odio, que ahora mismo se reduce a disentir de ellas, ¿no? A mí he de decir, don Enrique, que me han preocupado mucho sus palabras porque, de verdad, o sea, me parece muy preocupante que crea que hay que someter a vigilancia a determinados partidos por el hecho de disentir de su opinión. Es decir, entonces, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, con Bildu? Es el partido de los asesinos de ETA. Por supuesto. ¿Es de vigilancia? Con Podemos, que en nombre de la democracia pretende acabar con ella. ¿Qué podemos decir de los golpistas catalanes? O incluso del propio socialismo democrático, que se dice democrático aquí en España, que es todo menos democrático porque en nombre de la democracia está colonizando todas las instituciones. Por supuesto. Lo que ha pasado aquí con lo que está pasando con Le Pen, lo que está pasando en Alemania, lo que antes ha sucedido en Rumanía, yo lo describiría con una ley que en política se llama ley de hierro de la oligarquía. ¿Cómo se sintetiza esto? Es decir, los gobiernos son siempre oligárquicos en cuanto que son minoritarios. Es decir, y lo que ha pasado durante las últimas décadas en Europa es que están gobernando una serie de oligarquías que podríamos poner el apellido de Grupo Popular, de Grupo Socialista, están instaladas en el Estado desde hace décadas y cuando ven que pueden perder el poder, pues hombre, se posicionan y se manifiestan en contra. Maquiavelo ya dijo lo que en estas oligarquías. El objetivo siempre es el mismo, es conquistar el poder, mantenerlo y engrandecerlo en la medida de sus posibilidades. Ellos han dedicado durante estas décadas a engrandecer su poder. Y cuando ven que el pueblo, aun siendo muy poderoso, se está rebelando contra ellos, lo que hacen es tomar medidas para seguir instaladas en el Estado, ni más ni menos. Señores, poder, poder y poder. Pues a la publi. Bueno, casi estamos dentro de horario para poder hablar de la barbaridad de María Jesús Montero. En fin, bueno, le cuento antes, los tenemos aquí esta semana, por cierto, Clínica Santo Domingo con Ana Baloy. O sea, todo lo que es, desde nutrición hasta odontología, estética,
Bueno, todo en un solo sitio y solo con criterio médico, porque las clínicas Santo Domingo son clínicas, es decir, es medicina. Lo que usted va a encontrar allí, neuromoduladores, rejuvenecimiento facial, balones gástricos, que nos contaron aquí un día cómo funcionaban y cuándo se pueden poner y cuándo no, porque son gente muy seria. La primera consulta es gratuita. Si dice usted que llama de parte del Toro Televisión, que además tendrá un descuento de un 10% con el carnet de socio del club. Pero llame ya, 648 1381-63, puede usted pedir presupuesto sin compromiso y de verdad que vale la pena. Publicidad, a la vuelta le vamos a mandar a la clínica esta a María Jesús Montero, a ver si, en fin, arreglamos algo. 23:49, 22:49, quemando etapas, la bomba de este fin de semana con la bombera, o sea, con María Jesús Montero, esta. ¡Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves! ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Y dirá usted, ¿se le habrá escapado? No, Ana Redondo, ministra de Igualdad, de las plumas, iba con lo mismo. De nuevo se cuestiona a la víctima, de nuevo la palabra de un hombre prevalece sobre la mujer. Respetando las decisiones judiciales, esta sentencia lanza un mensaje erróneo a la ciudadanía. Las mujeres tienen que poder denunciar y saber que su voz es en los tribunales. Claro, está respetando las decisiones judiciales. ¿Esta mujer ha leído la sentencia? Porque me da la impresión de que no. ¿Cómo será la cosa que todas las asociaciones de jueces y de fiscales han hecho un comunicado conjunto criticándola? No le han pedido que dimita, que es lo que habría hecho cualquier persona normal en cualquier país normal. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Llaman a la responsabilidad institucional. O sea, el corte es como de conferencia episcopal, pero con toga en lugar de con sotana. Básicamente es el mismo perfil. ¿Ha rectificado María Jesús Montero? Bueno, pues ha rectificado como suele rectificar un socialista, con ese complejo de superioridad moral que tienen, ¿verdad? Que es esto que ha escrito. Esto que ha escrito que dice, no voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos... Que no es lo que dijo, que no es lo que dijo, pero bueno, pues ya te pones a mentir, ya puedes contar cualquier cosa. En fin, bueno, ahí estamos. Nos quedan 9 minutos de programa, de hecho 8, y tenéis 2 minutos por barba para explayaros. Vamos por el orden inverso antes, Óscar, Ana. Bueno, a ver, a mí me enseñaron, cuando estudié la carrera de Derecho, y tampoco hay que ser muy erudito en el Derecho, que yo no lo soy, que inocente, presuntamente inocente, es aquel que lo es hasta que no se demuestre lo contrario. En este caso se le da la vuelta a la tortilla por el hecho de ser hombre. Es decir, si yo soy hombre, soy culpable, aunque se demuestre que soy inocente. Es decir, es esta perversión, pero esta señora es la que el otro día hablaba de ignominia en vez de ignominia, que además lo hizo de manera recurrente. Es el nivel de esta gente que tenemos. Yo el otro día lo definía como oclocracia, que es el gobierno de la chusma, y es que no se puede calificar de otra manera, ¿no? Es decir, yo a estas señoras que van de feministas o que se autoproclaman como tales, es decir, incluso le quiero reconvenir el propio nombre, es decir, porque si nosotros entendemos por feminista, y es ese otro debate, aquellas que buscan la igualdad con el hombre, desde luego no es el caso. Estas señoras buscan la supremacía sobre el hombre por el hecho de ser mujeres, ¿no? Con lo cual es aterrador, porque a alguien se le ocurre pensar que el machista, por hecho de ser machista, es decir, por creerse superior a la mujer, se montaría en movimiento. Nadie, ¿no? Pues estas señoras han montado un movimiento en el que claramente se significa como superior al hombre por el hecho de ser hombre. Entonces, ¿eres hombre? Bueno, pues tienes una enfermedad natural y tienes que pedir disculpas constantemente, pero se te presupone, eso sí, que eres culpable de cualquier crimen. Ana Cordero. Fíjate, a mí lo que me sorprende de todo esto, y tengo que volver a sacar el tema, es que todas las mujeres dicen la verdad menos Elisa Mouza, que como el que acusa es a Íñigo Rejón, pues entonces esta chica no dice la verdad, porque acusa a uno de los nuestros. Uno de los nuestros protegido en su grupo parlamentario, en su partido político, por una ministra, Mónica García, que se sienta en la misma bancada que la señora María Jesús Montero. Esta es la realidad. Sin embargo, este gobierno ha sacado violadores a la calle. Entonces, es
absolutamente, histriónico las declaraciones de esta mujer y totalmente vergonzosas. Entonces, creo que deberían de hacer un poquito de examen de conciencia estas supuestas feministas. Sí, algo así. Algo así. Perdón, Jesús Trillo. Resulta, la verdad que lo del examen de conciencia con Héctor resulta un poco visible. No, hombre, yo creo que es lo que decía al principio del programa, ¿no? La hipocresía democrática de esto, que efectivamente, cuando se trata de Rejón, el culpable es él. O Monedero. Efectivamente. Igual. Hombre, yo creo que la coincidencia de las 7 asociaciones de magistrados de España, yo creo que no se haya producido nunca. Que esa coincidencia sea en relación con la defensa de una sentencia difícil, por otro lado, una sentencia difícil, en la que no se está diciendo que me he creído a la versión del señor Alves, no, en absoluto. Se está diciendo que usted no ha demostrado la versión que usted manifiesta de la acusación. Y por tanto, el principio de presunción de inocencia es que mientras no demuestre que le ha realizado la violación, el señor no ha hecho nada. Es más que decir que absolvemos a Alves, lo que viene a decir es que es no culpable. No guilty, como lo dicen los americanos. ¿No? Dicen que no es efectivamente, que no es culpable. Mira usted, además es que ellas lo han complicado más aún. Porque claro, habían hecho casi una transposición de la carga de la prueba con la ley de violencia de género y sin embargo cuando hacen la ley del sí es sí, la terminan de cagar. Porque es que no tienen ni idea. Claro, sí es... La Irene Montero, que también se había hecho una furia con estas sentencias. Sí, no lo vamos a poner porque ya para qué. Sí, probablemente la culpa es suya. Probablemente la culpa es suya. Claro, al exigir manifestación clara y explícita, aún hace que la hilvanación de la carga, vamos, del suceso probatorio, que lo hace muy bien la sentencia, es más difícil de hacer. Don Enrique Calvet. Exactamente. Hombre, la absoluta... a nivel de estiércol del nivel de nuestros políticos, sobre todo en sus declaraciones, es evidente. O sea, el problema es que tenemos gente del gobierno, no sé si todo el gobierno, que piensa que el Parlamento es un estorbo innecesario, y para qué vamos a hacer presupuestos ni tonterías, y ahora parece que también las leyes les molestan, ¿no? O sea, me van a aplicar la ley. Una sentencia que ha sido por unanimidad y según, claro, después no se sabe si fíjate la prensa, pero según ello había señoras primero. 3 mujeres. Y además, 3 mujeres y además parece que algunas de ellas considerada como del sector progresista de la legislatura, ¿no? O sea, que verdaderamente también es ignorar, bueno, ya en lo de la independencia de poderes, o sea, es lamentable y es un ataque hacia la democracia la visión que tiene de las instituciones este gobierno o alguno de sus representantes. Dicho lo cual, a mí también me preocupa, porque además, como dije antes, conozco o he vivido, o mi familia ha vivido casos, nunca en lo penal, en que flagrantemente pues metieron la pata. ¿Qué le vamos a hacer? Nada fue demasiado grave, pero vamos a ver, tampoco es normal que haya 4 jueces que por unanimidad tomen esa decisión y que antes haya habido 4 jueces que hayan decidido 4 años de cárcel, ni más ni menos. Entonces algo tendría que hacer el Poder Judicial o el órgano. Pues ¿sabes por qué? Y es una pregunta a clase, que nos queda poquísimo, ¿verdad? Pero es muy interesante eso, porque da la impresión de que la primera sentencia la hayan dictado bajo presión mediática. Claro, porque al final lo que subraya el último tribunal es, vamos a ver, o la segunda. La declaración de esta señora puede ser cierta en los hechos que narra antes y después de lo recogido en grabación, pero de lo recogido en grabación lo que ha contado no es ni lo de antes ni lo de después. En los 2 casos no es verdad lo que ha dicho. Con lo cual, eso lo ve el tribunal posterior y no lo ve el primero, seguramente porque ha aplicado la doctrina Montero. Es decir, el testimonio de una mujer joven tiene que prevalecer sobre la presunción de inocencia. Ulpiano fue el primer romano que contó aquello de que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No lo dijo exactamente así, pero era la idea. A mí me gusta más la presunción de culpabilidad, pero bueno, eso es otra cosa. En las leyes de Indias, doña Isabel la Católica y Fernando después, señala claramente que al acusado hay que escucharle antes de condenar. Yo creo que también las partidas, en fin. También las partidas. Para que usted vea, es que no es una cuestión de, ¿cómo decir?, de democracia, es una cuestión de civilización simplemente. Ahí está.
De toda la vida. Ay, señores. Bueno, don Enrique Calvet, don Óscar Rivas, don Jesús Trillo, doña Ana Cuartero, mil gracias a los cuatro por este vibrante programa y disculpadme los cuatro porque cuando me sublivé yo, me sublivé yo. Hoy está bien puesto eso, ¿eh? Hoy está puesto lo de las opiniones. Esta cadena no se hace responsable. Señores, a descansar. Ahora se quedan ustedes con el fútbol, que es lo que hay. Adiós. A usted, por eso. Ya decías tú que iba a ser interesante el programa.